confirmación de la condena a Cristina Fernández de Kirchner y otros exfuncionarios de su gobierno, también de Vialidad en la provincia de Santa Cruz, por el tema obra pública. En general, nos acercamos a estos temas tan determinantes en nuestra vida política y social con un sesgo confirmatorio. Es decir, vamos a buscar aquello que decididamente ratifique lo que ya pensamos, lo que ya sentimos, sobre todo lo que ya sentimos. ¿Es representativo de lo que le está pasando al universo de familias, ese 2,7%? Porque vos te encontrás con un montón de gente y te dice, che, es 2,7 pero a mí me alcanza menos la guita. Entonces, ¿cómo hago? ¿Qué es lo que está pasando? Corte no va a tratar el tema casación hasta el 2026. ¿Puede o no puede ser candidata si quisiera el año que viene? Hoy por hoy sí puede. Sí puede porque no está firme la sentencia. Cristina va a apelar ante la Corte Suprema y recién cuando la Corte Suprema se expida uno puede decir que está firme la sentencia. Yo creo que está violado absolutamente el principio de imparcialidad de los jueces. Yo creo que hoy en la sociedad argentina lo que ha sucedido con Cristina es que a Cristina le iniciaron 534 causas judiciales que significan tapas y tapas y tapas de diario. ¿Saben cuántas le hicieron a Macri? El mismo trabajo lo estoy preparando para el día que vayan con ficha limpia. 40. 935. El gobierno se encontró con una sorpresa, que es que el salario le va a ganar en la mensual a la inflación, pero que nadie lo va a ver. ¿Por qué? Porque la montañita de plata que tenés que poner sobre la mesa los primeros 10 días de cada mes para pagar los servicios públicos y los privados de los que no te podés escapar, va a ser cada vez más grande. Estamos frente a un sesgo antidemocrático cuando perdemos la capacidad de escuchar argumentos, cuando perdemos la capacidad de conectar entre ideas aunque sean distintas, cuando nos tapamos los oídos, cuando nos negamos a escuchar el argumento del otro o a prestar atención a esos temas. Cuando se anula el argumento, cuando se anulan las ideas, ya no tiene importancia lo que dicen las 1500 páginas de un fallo. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Buenas noches. Gracias por estar aquí en A24. Arrancamos QR. Por supuesto que vamos a hablar de la decisión del gobierno respecto de la jubilación de privilegio y la pensión que recibe Cristina Fernández de Kirchner. Es el dato político del día, por lo menos lo que más repercusión ha tenido. Después hay que ver si de las decisiones que toma un gobierno, esas son efectivamente las más importantes. Pero por eso mismo vamos a arrancar con una lectura de un posteo en redes sociales de una persona, no sé si anónima, pero por lo menos que no es alguien conocido por la mayoría de argentinos y argentinas. Es esta usuaria, Lorena o Lu Álvarez, su nombre de cuenta en la red social X. Presten atención a lo que dice. Se viene, hablando de este tema, se viene la discusión de si es legal o no, es decir, sacarle la jubilación de privilegio a Cristina Fernández de Kirchner. De ahí se pasa a las cifras que cobra, o sea, a la indignación de lo que cobra. Se salta a la indignación. Este gobierno capta a la perfección los sentires. Lo que se puede, lo que no, a esta altura no interesa. Importa que se siente. Notable, pues, manejan la agenda emocional. Nos da la sensación en QR que esta usuaria de la red X da en la tecla y tiene que ver con lo que conversábamos ayer sobre la emocionalidad puesta en juego a la hora de discutir las cosas que no son comunes, no los argumentos. Es como si el gobierno manejara a la perfección una botonera de cuestiones sensibles de la sociedad y en cada momento sabe efectivamente qué botón presionar para conectar de una manera emocional, no argumental, no racional, con un sector muy importante de la sociedad. El otro sigue intentando discutir en términos racionales, sigue intentando discutir ideas. Y dígame, quiero decirles una cosa, y está muy bien, porque el día que se pierde ese partido, se finí, ya jugamos directamente otra cosa. Y como ayer decíamos también, en el momento en que definitivamente los consensos en una sociedad los logremos solamente por emocionalidad y no por ideas, sino por argumentos, es un momento en el que la democracia va a estar profundamente deteriorada, más de lo que probablemente esté ahora. Miren cómo maneja de bien el gobierno esa botonera, la botonera de las emociones para acumular política, que el gobierno, cuando estaba meditando esta decisión ayer,
en los alrededores del momento en el que se conocía el fallo de la Cámara que confirmaba la condena de Cristina Fernández de Kirchner, tenía plena conciencia que este video que vamos a compartir ahora y que hoy también circuló mucho, se iba a replicar y se lo iba a traer desde mayo, que es cuando el presidente Javier Milei dio la entrevista y decía esto. Eso es un derecho adquirido. Claro, bueno, pero es. Bueno, no es se muy puede tocar. molesto, Bueno, Javier, es muy pero, molesto. pará, pero la pregunta es: si yo vengo a respetar los derechos de propiedad, ¿cómo voy a violentar un derecho adquirido? No, tenés razón, pero déjame decir que es molesto que una ex vicepresidenta corrupta condenada Pará, gane 15 millones. A ver, lo voy a poner así. Viale, Sí. escuchame una cosa, Viale. Te escucho. Te hago una pregunta. ¿Qué dije yo el 1 de marzo respecto a la jubilación de Que privilegio? a partir de ahora eso no va más. Ok, entonces, digo, si yo considero que no tiene que haber jubilación de privilegio. Vos no vas a tener jubilación de privilegio. Bueno, exacto. Pero la pregunta es, eso yo no lo puedo hacer hacia atrás. No, ya lo sé. Es un derecho adquirido. Pero déjame expresar mi bronca porque una persona condenada por corrupción gane 15 millones. A ver, vos expresás tu bronca. Sí. Yo mi bronca la expreso, digamos. Bueno, la charla continúa, pero acá hay dos cosas que son muy interesantes. Una remite al mensaje de ayer de Milei, que nosotros en QR lo subrayamos. Primero, había una presión de un sector social representado probablemente por esa manera de ejercer el periodismo que le decía, che, esto no puede ser, no sé si vale o no vale, pero no puede ser. No puede ser que Cristina no vaya presa, no puede ser que Cristina siga cobrando una jubilación de privilegio. Y el presidente Milei lo sabe eso. Entonces ayer, cuando el presidente Milei dice, bueno, se confirmó, ya podemos decir que Cristina es corrupta, dice, como me venían diciendo y como me venían pidiendo, acá los subrayos. Es decir, el presidente es sensible a esa presión. Y ocurre otra cosa. Seguidores de Cristina Fernández de Kirchner, militantes del kirchnerismo, salen a replicar este video, probablemente desconociendo que el propio gobierno sabía que iban a replicar este video. Porque el mensaje de Milei es, aunque no se pueda, y yo ya sabía que no se podía, yo lo quiero hacer igual. Tengo la voluntad política suficiente para quitarle ese privilegio a una representante de la casta. Cristina Fernández de Kirchner, su jubilación, su pensión. Es decir, el gobierno está varios pasos adelante en términos de manejar emocionalidades y el gobierno lo maneja de tal manera que efectivamente la discusión de todos los días, el ordenamiento de la agenda, no solamente es emocional, sino que está digitada emocionalmente. Ayer el presidente, lo vamos a charlar con Martín Granowski en un rato nada más, en la inauguración de una usina de pensamiento libertaria, fue muy explícito. Es la batalla cultural contra las ideas de izquierda, contra las ideas progresistas. No da puntada sin hilo este gobierno, y no solamente en la Argentina. Estamos en un momento que en todo Occidente la emocionalidad le gana al argumento. ¿Y saben una cosa? Su principal adversaria en este momento, el presidente la elige a Cristina Fernández de Kirchner como adversaria. Y Cristina Fernández de Kirchner se sube a esa discusión y también acepta el lugar y lo elige a Milei y confronta. Pero presten atención de qué manera confronta. No vamos a leer todo el mensaje de Cristina Fernández de Kirchner. Prestemos atención en 2 o 3 rasgos. Acá está. Lo único que te faltaba, Milei, lo tutea. No es la primera vez, ya lo viene haciendo. No es de hace tanto, pero evidentemente Cristina entendió que había una manera de conectar en la disputa con Milei más emocional, también argumental, pero sobre todo emocional. Ahora resulta que además de ser titular del Poder Ejecutivo, querés crear y presidir un tribunal de honor, etcétera, etcétera. Vayamos un poquito más abajo. Estás tan fuera de eje que está apareciendo el pequeño dictadorzuelo que siempre llevaste adentro. Después dice que quienes lo votaron en buena fe se van a arrepentir toda la vida. Te querés asociar con la mafia judicial para perseguirme vos también. El dictador Videla le tuve mucho miedo, pero a vos no, me das lástima y vergüenza ajena. Muy emocional también la respuesta de Cristina. Después se pone más argumental. Miren esto. Y contame, ¿quiénes integran ese tribunal de honor? ¿Vos, tu hermana y Adorni? La verdad es que si hacen un concurso para ver quién es más burro, salen empatados. Después, Cristina Fernández de Kirchner dice, bueno, hay derechos adquiridos, para echar atrás esos derechos adquiridos tiene que haber un juicio político, es el Congreso, etcétera, etcétera. Y Cristina además, por lo que hemos consultado, y ahora lo va a contar Irina Hauser, tiene razón en términos legales. Pero acá no importa. Eso es parte del problema. Si quieren, olvídense de Cristina, olvídense de Milei. Piensen en la manera que estamos discutiendo cómo se va modelando el debate político en la Argentina. Miren, pasó algo muy interesante. Algunos medios de comunicación muy importantes del mundo
por ejemplo, The Guardian, un diario inglés, decidieron salir de la cuenta de la red social X. La Vanguardia de España también. ¿Por qué? Porque dice, porque el modo en que se modela el debate público es espantoso, es tóxico. Además de la proliferación de fake news. Así que nuestras noticias no las vamos a difundir más por esa red social. Se está reflexionando sobre esto. Pero Cristina hace una lectura. Cristina dice, yo también voy a jugar en la emocionalidad de la política, además del argumento, además del territorio. Veremos qué es lo que ocurre. Veremos cómo sigue. Pero queremos subrayar qué es lo que está pasando en el modo en que estamos discutiendo las cosas. Les voy a decir algo más. En un rato vamos a conversar con Maxi Ferraro. Es el presidente de la coalición cívica. ¿Por qué fue conocido Maxi? ¿Por qué en las últimas horas estuvimos hablando de Maxi Ferraro y de Silvana Giudici, que estuvo hace un rato en el programa de Maxi Montenegro? Porque tuvieron una discusión muy acalorada en el marco de un plenario de comisiones. Claro, eso nos llama la atención. Fueron agresiones muy burdas, muy feas, muy hostiles, pero eso llamó la atención. Llamó la atención sobre qué se estaba discutiendo. Eran 5 comisiones juntas discutiendo la prohibición de la publicidad de las apuestas online. Porque el piberío de este país está sufriendo, y las familias están sufriendo esa adicción. Pero lo primero que llamó la atención fue el escándalo. Nosotros nos vamos a ocupar de lo que estaban discutiendo. Pero fíjense, solamente un botón de muestra de cómo está funcionando nuestra atención sobre las cosas que nos importan. Acá hay un juego de ganar-ganar para Milei en este contexto con lo de Cristina, y ya nos vamos a la mesa a charlar sobre esto con más detalle. Cristina Fernández de Kirchner hoy hizo consultas sobre especialistas en cuestiones previsionales. Está pensando qué es lo que va a hacer, pero el gobierno ya está un paso adelante. Y el gobierno dice, si Cristina no hace nada, quedaremos como que tuvimos la vocación política para sacar un privilegio a la casta. Si Cristina reacciona política y judicialmente, ahí está la casta queriendo defender sus privilegios. Va a tener que explicar por qué quiere 21 millones de pesos a fin de mes, a diferencia de todo lo que cobran jubilados y jubiladas. Y si Cristina va a la justicia y lo gana, que es probablemente lo que ocurra, entonces se estarán confirmando esos privilegios y hay que ver la velocidad en la que se resuelven esos temas. Win-win para el gobierno que, insisto, como decía, ¿podemos volver al tuit inicial y cerramos con eso? Como decía esta usuaria, en Twitter el gobierno maneja muy hábilmente, con mucho arte, la emocionalidad de este momento de la Argentina. Miren, Lu Álvarez, se viene la discusión de si es legal o no. De ahí se pasa a las cifras que cobra, se salta a la indignación. Este gobierno capta a la perfección los sentires. Lo que se puede, lo que no, a esta altura no interesa. Importa qué se siente. Notable, pues, manejan la agenda emocional. Emocionalidad o emocional es como abrimos el programa de hoy. Bienvenidas, bienvenidos a QR, las voces del día. Este gobierno necesita show. Necesita mucho show. Macri también lo necesitó. Y este gobierno necesita show. Hoy también amaneció y bueno, el show debe continuar, entonces... Las jubilaciones. Le quitan la pensión de Néstor, la jubilación. En algún momento, digamos, al sacar el cepo, puede haber algún tipo de ajuste cambiario. La política actual, y creo que el gobierno está apostando fuerte y por ahora le viene saliendo, es que cuando se saque el cepo, el tipo de cambio va a converger al tipo de cambio oficial, que hoy está más o menos en 9.90. Victoria Villarroel sigue a ser diputada gracias a Javier y después es vicepresidente gracias a Javier. Los votos no eran de ella, son de la gente, pero la gente lo votó a Javier. Matarse de risa con Mayans, llamarle jamoncito al presidente, faltar al Pacto de Mayo. Se están haciendo todo esto precisamente para eso, para no solamente condenarla, sino proscribirla, que no pueda ser candidata, y además un mensaje ejemplificador para el resto de la dirigencia política argentina. Resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. ¿Por qué no le preguntan al presidente de esta Cámara si Zulema Menem cobra o no cobra la pensión? Que independientemente de la valoración de si estuvo bien condenada o estuvo mal, con pruebas, sin pruebas, esto es un elemento de distracción que al gobierno le viene bárbaro en un momento donde la economía
no está dando respiro, ¿no? Necesitamos formar líderes y evangelizarlos que lleven las ideas de la libertad a cada rincón del país y disputarle el campo de las ideas a la izquierda. La Corte va a ser quien tenga la última palabra. Yo no puedo emitir opiniones sobre un fallo que no nos ha llegado y así ese fallo lo hubiera visto, tampoco emitiría opiniones. Bueno, bienvenido todo el equipo de QR. Martín Granowski, Cerolini, Hauser, Gutiérrez, ¿cómo están? ¿Bien? Buenas. Muy bien. No abandonamos, de todas maneras, la pelea por los argumentos y por las ideas. Así que en un ratito, Irina, nos vas a contar, bueno, qué es lo que se sabe, se puede, no se puede, la decisión que toma el gobierno y cuáles son los probables escenarios sobre el tema. ¿Te parece? Me parece. Bueno, lo de evangelizar, en un ratito lo vamos a hablar, Granowski, ¿no? Lo hablamos porque ayer Milei inauguró la Fundación Faro, para recaudar, básicamente, pero para propalar ideas también, las dos cosas. Pero muy directo y muy concreto respecto de la batalla cultural y... La definió, aparte de todo, y hasta citó a Antonio Gramsci, fundador del Partido Comunista Italiano. Hablaremos de Milei, que está en Estados Unidos en este rato, probablemente intente cruzarse con Donald Trump. En Palm Beach, yes sir. Bien, ¿va a hablar el presidente? Mañana, ¿no? Puede hablar un rato. Sí, habla en la CEPAC, que es la reunión de los conservadores y de los ultraderechistas del mundo. Se supone que un discurso corto, no tipo Davos. Bueno, vuelvo un cachito atrás a la reunión de Faro anoche. 25 lucas verdes había que pagar para estar. Sí, no fui. ¿Cómo? No me alcanzaba. Bueno, no me Martín, alcanzaba. había que hacer. Me daba curiosidad. Cuentan que la reunión con Trump ahora son 5 lucas verdes para estar ahí los inversores. Más barato, ¿viste? Milei es más caro que Trump. Muy bien. Interesante lo de anoche, digo, es para analizarlo. Lo puse y lo miré en directo. Bueno. La televisión pública completito, lo de Milei anoche. Muy bien. Pero quería escucharlo de forma argumental. Buen dato. Bueno, Gutiérrez, en un ratito, ¿de qué hablamos? ¿Qué trajiste de lo económico? Vamos a hablar de cómo cierran las jubilaciones el año, porque ya con la inflación que se conoció de octubre, del 2,7%, ya se sabe cuál va a ser el haber finalmente en el mes de diciembre. Y en este marco, bueno, cómo quedan las jubilaciones, cómo quedan las pensiones no contributivas, las pensiones para adultos mayores. ¿Ganan? ¿Pierden los jubilados? Se lo podemos spoilear, pierden. Pensé que íbamos a tener buenas noticias, pero no, ya al final... Sí, empezó sonriente. Yo dije, pero va a decir algo bueno, ¿no? Cerolini, ¿de qué va hoy? Bueno, ¿de qué hay? De lo que tire usted vamos a hablar. Pero después, ¿qué quiere? ¿De los temas? Un adelanto. Algo que le interese. Vamos lo que le importa a la gente. Tema del no sé si el dólar, sí. ¿Qué pasa con el dólar? Que se ha cerrado la brecha a un 10%, se ha planchado. Los argentinos van a tener que seguir escupiendo dólares cada vez más. Vamos a hacer una evaluación del tema del dólar hoy. Porque además, por otro lado, se están comprando dólares. Hay algo así internamente, el tema de las reservas, el campo, algunos poderosos del campo están jugando a hacer tasa. Entonces han dicho, bueno, vendamos el trigo ahora porque no va a haber corrida y bueno. Pero paradójicamente hay una data muy interesante de la agencia Bloomberg Internacional contando que Argentina está generando esto con capital propio. Que internacionalmente cada vez los tenedores de bonos argentinos son menos los extranjeros. Están más vendiendo que comprando. Bueno, después nos explicas por qué. Es si raro que tenés eso, alguna ¿no? hipótesis. Sí, tengo. Bueno, espérenme un ratito. Me voy al living, al encuentro de Maxi Ferraro, presidente de la Coalición Cívica. Acompáñenme, diputado nacional. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Qué tal? Gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación. Yo me imagino que debe ser un poco frustrante para un diputado que trabaja mucho en comisión, que trabaja los temas, que se prepara, que busca argumentar, que lo más importante que haya pasado en las últimas horas respecto a ese trabajo es un cruce, es un cruce verbal con agresiones fuertes con otra diputada, pero que de fondo aparece un tema sumamente importante. No sé si hoy hay un tema en términos sociales respecto de nuestras infancias y adolescencias más importante que el tema de las apuestas online. Sí, yo creo que lo más importante del día de ayer es que pudimos tener dictamen para prevenir lo que es el flagelo de la ludopatía en miles y miles de pibes, de qué manera regular las plataformas y el juego online. Y la verdad que si querés me arrepiento, si se quiere, de mi actitud en algún momento, ¿no? Y pedí disculpas, todavía no recibí las disculpas de la diputada Giudice por el improperio, por la puteada que hizo hacia mí. Pero la verdad que también te diría que estaba indignado, ¿no?
que fue un claro reflejo de indignación. ¿Qué es lo que te indignó? El lobby socavado por abajo, que en semejante debate durante 5 meses que llevó adelante la diputada nacional Mónica Frade, que presidía el plenario de 5 comisiones, y justo ayer que dictaminábamos, nadie, o salvo honrosas excepciones de algunos diputados, nadie se indignaba o espantaba que estábamos frente a un nuevo secretario de Educación que era el CEO de una casa de apuestas de juego online como Coderes, quien iba a tener en el futuro, que ojalá podamos tener sanción definitiva de esta ley, quien iba a ser uno de los funcionarios que tienen que reglamentar y poder llevar la aplicación de la ley. Entonces, pero vuelvo a esto, ¿no? Yo creo que lo importante es que pudimos avanzar. A ver, te voy a preguntar algunos detalles del recorrido, pero lo importante es ese dictamen. Ese dictamen dice que es un proyecto de ley que se va a tratar en el recinto y que dice qué. Claramente lo que nosotros establecemos es la prohibición total de todo tipo de publicidad directa e indirecta. Prohibimos también la publicidad no tradicional, la famosa PNT, pero nosotros somos, en nuestro dictamen, que suscribieron más de 90 diputados, somos muy claros y nos corremos de cualquier tipo de generalidad o vaguedad. ¿Por qué? Porque no queremos dejar librado esto a la futura reglamentación, que como te decía, con un secretario de niñez que viene de ser representante de una empresa del juego a nivel internacional, pero a su vez tampoco dejarlo libre a cualquier interpretación de un juez con respecto a la presión. Por eso trabajaron tanto y es tan taxativo. Por eso trabajamos tanto y por eso es tan taxativo en la prohibición para espectáculos públicos, deportivos, culturales. O sea, esto quiere decir que todas las publicidades que hoy estamos viendo, que invitan a... o que son de apuestas, el sponsoreo en camiseta de prohibido. fútbol. El sponsoreo, la difusión o la promoción de un jugador de fútbol o de una vedette o de un artista, prohibido. Y a ver, y lo hacemos porque esto ya se hizo con tabaco. Y con tabaco se avanzó mucho más fuerte que la ley en lo que es la reglamentación. Pero vuelvo a lo que te decía. Yo en este contexto de este flagelo y lo que maneja la industria del juego en la Argentina. Estamos hablando de 2.400 millones. En publicidad se gastaron 7.300 millones, o sea, un 150% más en el 2023 con respecto al 2022. Que el negocio global del juego en el 2020 era de 65.000 millones de dólares y está proyectado para el 2027 en 165.000 millones de dólares. O sea, imaginémonos la presión y los intereses que se juegan. Y creo que ayer logramos algo que cuando arrancamos con esto, con la diputada Frade, con la diputada Campagnoli y la coalición cívica, pero también con otros diputados de distintos bloques parlamentarios, como desde Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Unión por la Patria, muchos diputados de la Unión Cívica Radical, creíamos que era imposible. ¿Y por qué creíamos que era imposible? Porque la verdad es que la presidencia de la Cámara no tuvo una actitud que permitiera poder sacar rápido este proyecto. ¿En qué lo vieron? Porque fue girado a 5 comisiones. Y eso, explícanos, eso para que la gente entienda, 5 comisiones son 150 diputados. Nosotros teníamos que lograr un dictamen por más de 76, 77 firmas para decir, bueno, hay un dictamen de mayoría o hay 76 firmas que construyen una mayoría para que eso baje al recinto. Y muchos lo han dicho, ¿no? La ley Bases, que tenía más de 650 artículos y tocaba muchísimas leyes de fondo, recorría educación, salud, el RIGI, blanqueo de capitales, bueno, solamente fue girada a 3 comisiones. Que de hecho en comisiones se discutía, esto tendría que ir a otras comisiones. Exacto, en su momento. Pedíamos, ¿no? Digamos, la competencia de otra comisión. Y la verdad que satisfechos por el trabajo que logramos. Ahora, ¿no? por supuesto, es el desafío de cuándo se lo lleva al recinto y eventualmente... Vos mencionaste el tema del tabaco. Hoy nos es natural.
¿Nos es natural que no haya publicidades de tabaco? Si lo hubiera, nos llamaría la atención y se generaría un rechazo social, pero tardó mucho tiempo. Entonces te quiero preguntar, comparado con eso, ¿qué tenemos que ver? ¿Todo lo que se demoró o todo lo que aprendió una sociedad de que lo que le hace mal no tiene que tener ese tipo de publicidad? Yo te diría que todo lo que fuimos aprendiendo como sociedad, pero también las alertas en muchísimas familias de nuestro país, donde los pibes, principalmente los sectores más vulnerables, todo lo que es la publicidad, la promoción directa o indirecta, lleva a un modelo o promociona un modelo de la guita fácil, del éxito fácil, y eso y en los testimonios que escuchamos en la comisión, un montón de testimonios. ¿Cuáles te impactaron especialmente? A ver, uno de los que más me impactó fue el de un profesor de la escuela secundaria, que contaba que uno de los chicos que estaba adicto a este tipo de plataformas con su celular, con sus tablets, estaba amenazado de muerte por la cantidad de deuda que había tomado y no se animaba a poder ponerlo sobre la mesa, poder hablarlo con sus familias y lo terminó explotando, terminó hablándolo en la escuela. O si no, testimonios vinculados, si se quiere, más a la cuestión de casinos y bingos físicos, de gente sentadas en las máquinas más de 10 horas y después los trabajadores de esos casinos, de esos bingos, contando que encontraban en los baños pañales de adultos porque bajo la lógica de la maquinita no se querían levantar de ahí. O el testimonio que dio el ministro de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, Gabriel Rayda, diciendo los datos que decían, donde en 9 meses del 2023, de enero a septiembre del 2023, 11 millones de argentinos habían entrado a una plataforma ilegal de juego. Entonces, el Congreso, la Cámara de Diputados, creo que tiene una deuda urgente con esto. Que esto, por supuesto, producto de las restricciones en Europa, en España, hubo un corrimiento de muchas de estas empresas con muchísimos socios argentinos y que muchos de ellos están en los clubes de fútbol, hubo un corrimiento y por eso también parte del crecimiento exponencial en la Argentina. Y que, como te decía, sumada a una fragilidad y crisis desde el punto de vista social, económico, esto ha crecido exponencialmente y, como te decía al principio, es una pandemia y un flagelo que, por supuesto, avanza con muchísimos sectores de la sociedad adultos, pero que está principalmente muy fuerte en los pibes que tienen edad escolar, tanto finalizando la primaria y en todo lo que es la secundaria. Máxime, en una mirada general, en una mirada global del gobierno, ¿qué es lo que más te preocupa? Lo que más me preocupa, que tiene que ver con esta ausencia del rostro humano, ¿no? Que uno puede compartir, si se quiere, 2 anclas importantes o que todos vamos a compartir del programa económico que tiene que ver con la lucha contra la inflación, uno de los impuestos, y que yo te diría que con la ludopatía son los 2 impuestos que más golpean a los sectores más vulnerables de la Argentina. Uno, por supuesto, comparte eso. De qué manera ordenar la cuestión macroeconómica con respecto a la cuestión del déficit, pero a costa de qué. Y en el a costa de qué es donde yo veo que no se fijan prioridades que hoy son importantes. Prioridades que, como bien decía, y van a hablar ustedes, en cómo pagaron el ajuste los jubilados en la Argentina, en cómo no le pudimos reparar ese 8,5, 8,4 que perdieron al principio por inflación, lo que hace al financiamiento de las universidades o al ecosistema de ciencia y tecnología, la respuesta integral al VIH, al de financiamiento de un hospital modelo como es el Garrahan, pero volviéndote a educación también de qué manera acompañar con las becas Progresar, con la inversión que se puede estar haciendo con respecto al programa de alfabetización, pero que no alcanza para sostener lo que es infraestructura, principalmente de jardines de infantes. El gobierno no ha logrado mayorías, ha logrado minorías que efectivamente defiendan un veto o que eventualmente puedan sostener un DNU. El otro día hubo una sesión
yo diría hasta emblemática respecto de lo que se estaba trabajando y por la cantidad de voluntades que había originalmente o en el último tiempo de modificar la reglamentación del DNU. ¿Qué pasó en esa sesión? ¿Qué viste en esa sesión? A mí lo que me preocupa es cómo en la Argentina estamos naturalizando la inconstitucionalidad en nombre de las herramientas y de la gobernabilidad. Yo me pregunto, si en el receso parlamentario sale un DNU de la designación de un juez, como Ariel dijo, a la Corte Suprema, ¿qué van a decir los que se oponían a modificar la ley que tramitaba los decretos de necesidad de urgencia? Si la Constitución es clara en ese aspecto, no puede haber una sanción ficta o tácita de la ley, no puede haber una sanción ficta y tácita de un decreto de necesidad de urgencia. Pero cuando se le dieron muchas herramientas al gobierno, en la ley bases... Pero este también... ¿No se vislumbraba ese riesgo? Pero es medio la locura donde estamos metidos, ¿no? Que vos lo decías en la editorial, ¿no? Cuando es toda emocionalidad, cuando te aprovechás de la frustración de la sociedad en ese sentido y no hay posibilidad para el argumento, para parar la pelota, reflexionar y pensar. Y a ver, ¿qué herramienta no tuvo el gobierno en los 11 meses? Si el 100% de las leyes, como mensajes del Poder Ejecutivo, fueron votadas por el Parlamento, o sea, otro poder del Estado, en este sentido, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, no pusieron ningún tipo de impedimento a la agenda parlamentaria de temas. Pero visto lo que ocurrió, y había cosas, había sesgos, si vos querés, voy a tratar de parafrasear lo que decís. Había sesgos autoritarios de este gobierno que se veían venir desde arranque. No te lo digo en tu caso particular porque no tengo en este momento qué cosas sí, qué herramientas sí les dieron y cuáles no del bloque de la coalición cívica, pero seguramente les dieron algunas. ¿No hubo un error de lectura en ese momento de haberle dado tanto al gobierno? En el nombre de no ponerle un palo en la rueda se le habilitó una... Yo creo, a ver, pero que no es algo que pensamos de ahora porque está Javier Milei, ¿no? Yo creo que es un error dar facultades delegadas, que es parte, si se quiere, de la degradación desde el punto de vista del desarrollo y la prosperidad económica argentina, más, digamos, y por supuesto que va acompañado con respecto a la degradación institucional. Y que, es verdad, empezaban las primeras alarmas con respecto a una posición, si se quiere, autoritaria, y que te diría que eso se da desde el punto de vista real y simbólico, cuando él decide inaugurar su mandato presidencial de espaldas al Congreso. Pero creo que hay que poder desandar esto, ¿no? Ya ahí había un gesto muy claro. Porque no solamente La Libertad Avanza, sino sus aliados del PRO, algunos aliados del radicalismo, es esto que te decía, ¿no? ¿Con qué cara, con qué argumentos vamos naturalizando la inconstitucionalidad? ¿Con qué cara, con qué argumentos decimos que no hubo la aprobación de todas las leyes que se aprobaron y que muchas están en tratamiento parlamentario? ¿Con qué cara y con qué argumentos? ¿Y ahora cómo te imaginas? ¿Debería haber otro modo de ver del resto de la política, de observar lo que pasa con el gobierno de Milei? Yo creo que lo importante es poder preservar el Parlamento. Por supuesto que está resultando difícil y bueno, y ahora creo que... Bueno, están pasando cosas inéditas. Ustedes votando con radicales, votando con peronistas, con un sector de izquierda, eso no se veía. Pero eso es el Parlamento. Esta cosa maniquea del blanco y negro que pretenden... Creo que ayer te decían eso, bueno, ¿no? Pero ese fue parte de un argumento... Anda a votar con el kirchnerismo. Ese fue parte de un argumento de la diputada Giudice, digamos. Y la verdad que a ver, logramos 90 firmas contra 58. Y 90 firmas en una causa y en una discusión más que noble para dar respuesta, como te decía, a un flagelo que están sufriendo los pibes y las familias en la Argentina y principalmente los sectores más vulnerables. Me vuelve también parte de los testimonios de muchísimos sacerdotes que también nos plantearon sus testimonios de lo que estaba sucediendo en los barrios populares. Bueno, hoy el nuevo titular de la conferencia episcopal fue muy claro en ese sentido. Quiero mostrarte una placa, le pido a la producción, perdón el arrebato, de lo que ocurrió en Naciones Unidas en estas horas. Y nuevamente diría, el gobierno de Javier Milei, recuerdan, a partir del corrimiento de la canciller Mondino,
dijo, bueno, a partir de ahora nadie se puede, en todo el servicio exterior, en toda Cancillería, nadie puede hacer nada que no tenga que ver con la agenda de este gobierno. La agenda de este gobierno es muy clara en términos de algunas agendas del progresismo, de las izquierdas, incluso yo le diría de los sectores liberales de Occidente, como por ejemplo el cambio climático o por ejemplo los derechos de género, el respeto de los derechos de género. Miren esta placa, a ver si la podemos compartir con Maxi Ferraro. A ver si la podemos poner. La estamos compartiendo al aire. Allí detrás está. Esto se votó en Naciones Unidas, dice, intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar toda forma de violencia contra mujeres y niñas. Y miren la escena. Mayoría de aprobaciones, algunas abstenciones que están en amarillo, algunas ausencias que entiendo están en negro. Miren el único rojo, el único que votó en negativo es Argentina. ¿Qué es esto, Maxi? Bueno, esto es que la Argentina se caiga desde el punto de vista geopolítico del mundo. Y a su vez ponerse por fuera de la Constitución. Digamos, porque el presidente y esta votación en Naciones Unidas, que es esta, pero como bien decías, también fue la votación de los derechos de los pueblos indígenas, fue el retiro de la delegación en la COP29, y digámoslo clarito, es me corro y me pongo aparte de la Constitución Nacional. Sí, pero yo soy gobierno y digo, sí, pero mirá cómo puedo. Bueno, pero creo que ahí está la respuesta que tenemos que dar muchísimos de nosotros. Señor, usted se está poniendo al margen de la Constitución Nacional. Porque la Constitución Nacional del 94 incorporó los tratados en materia de derechos humanos. ¿Debería ser el Poder Judicial el que diga algo? Incorporó el Poder Judicial, pero también el Parlamento. Yo creo que el canciller Huerta tiene que venir pronto a dar explicaciones de esto. Porque te vuelvo a decir, es el incumplimiento de los tratados internacionales y es el corrimiento ponerse al margen, ya no de la ley, como podía decir Santiago Nino, sino al margen de la Constitución, en lo de tratados internacionales, en el artículo 41 vinculado al cuidado del ambiente y al desarrollo sostenible. Bueno, pero qué disparate vamos a avalar de que la Argentina se caiga del mundo desde el punto de vista geopolítico y te plantean una alianza estratégica con Israel y sos el que le das los argumentos a una autocracia como Irán para que se regocijen estos foros internacionales con respecto al planteo histórico que hizo con respecto al derecho de las mujeres, las minorías sexuales, la cuestión del medio ambiente y un montón de otros aspectos que se discuten en la agenda global. Maxi, te hago la última. Está la discusión, hoy hubo comisión, hubo dictamen, la discusión por el presupuesto. ¿Qué te imaginas que puede ocurrir? ¿El gobierno quiere o no quiere presupuesto? Bueno, yo creo que lo importante es que haya presupuesto. ¿Por qué? Porque no podemos habilitar la discrecionalidad absoluta de Toto Caputo y de Javier Milei. Que al ver el fracaso de la sesión del otro día, los gobernadores tomaron un protagonismo significativo y espero, que lo decía yo cuando se cayó la sesión, que espero que puedan lograr sus objetivos particulares y válidos para cada una de las provincias, pero que también en la discusión con los gobernadores que dijeron, bueno, corramos lo institucional para poder resolver lo presupuestario, pongan sobre la mesa, cada uno de esos gobernadores que pidieron esto, a los jubilados, a la educación, a las universidades, al Garrahan, al ecosistema de ciencia y tecnología. Porque son las prioridades de los cordón cuneta que pueden estar peleando como obras para muchas de esas provincias, en el cual no las subestimo y no les resto la importancia, pero también es prioridad poder discutir esto. Pero hoy escuché al presidente de la Comisión de Presupuesto diciendo que seguramente el dictamen es el 100% de lo que mandó el presidente Milei y vino a presentar. Es decir, sí, que no aceptaba negociaciones. Que no aceptaba ningún tipo de cambio en negociaciones. Bueno, por supuesto estará la decisión de los diputados y de los senadores, pero en esto también está la responsabilidad y la respuesta que tienen que dar los gobernadores a millones de argentinos con respecto a la negociación de un presupuesto de estas características, pero a su vez también a la imposibilidad
de poder avanzar con un cambio institucional que es nada más ni nada menos que preservar uno de los poderes del Estado, que es el Parlamento. Gracias por haber venido, Maxi. No, gracias a vos por la invitación. Nos vamos a ir a la mesa con Irina Hauser y con todo el equipo. Vamos a hablar sobre la decisión del gobierno de retirar la jubilación de privilegio y la pensión de privilegio de Cristina Fernández de Kirchner. Lo anunciaba así, con mucho regocijo, el vocero presidencial Manuel Adorni. Por orden del presidente de la Nación, Javier Milei, y detrás de, por supuesto, el trabajo de siempre del Ministerio de Capital Humano a través de ANSES, se resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. Irina, ¿puede el Poder Ejecutivo, la Administración Pública, retirar este tipo de derechos adquiridos? Bueno, este gobierno ha demostrado que puede hacer lo que quiera. El tema es si... Buena respuesta. Y bueno, porque realmente hacen lo que quieren. Como lo han hecho con los decretos de necesidad de urgencia también y en otras tantas circunstancias, con políticas de todo tipo, memoria, verdad y justicia. Bueno, podría estar todo el programa hablando. En este caso toman una decisión administrativa que se anuncia... Bueno, ANSES depende de Capital Humano. Quiero subrayar esto. Porque depende del ministerio de Sandra Petovelo, que es un ministerio que además ha tenido varias denuncias. No digo que tenga ninguna condena, pero hemos dado cuenta de eso en este programa. Y de hecho la justificación de por qué se le quita la jubilación como expresidenta y como viuda de un expresidente, la pensión, ¿no? Tiene que ver con una cuestión de indignidad, según lo que plantea Capital Humano. ¿Indignidad a partir de una doble condena? A partir de que la Cámara de Casación confirma la condena en la causa Vialidad y una lectura de que esto es una justificación para quitar de manera administrativa un derecho adquirido. Yo no soy abogada, pero vos me preguntas a mí, leo un simple texto que es la ley 24.018 que regula las jubilaciones de privilegio y me doy cuenta que el único caso donde está previsto que no se otorgue una jubilación o pensión de estas características es cuando un funcionario de alto rango, un expresidente, por ejemplo, o un juez de la Corte, por ejemplo, fue removido por juicio político. Es el único caso que está previsto. Decir que se le suspende o que se le retira este beneficio porque tiene una condena confirmada en la Cámara de Casación es un invento, digamos, ¿no? Es una lectura acomodada a un deseo de tomar una medida. Bueno, ya vimos como Javier Milei, apenas salió la decisión de la Cámara de Casación, tuvo una actitud celebratoria en las redes sociales y se contradijo con lo que vos mismo mostrabas antes, ¿no? Porque él mismo decía antes cómo me iba a meter con el derecho de propiedad, ¿no? Con un derecho adquirido, lo dijo hace un tiempo. Bueno, esto que les cuento es información. Hubo una reunión ayer en gobierno evaluando esta medida y sabían perfectamente que se iba a viralizar o que se iba a replicar ese video. Y el gobierno dice, bueno, incluso, ¿cuál es el mensaje que el gobierno quiere transmitir? Aunque no se pueda, nosotros tenemos la voluntad política de hacerlo. Y después se verá qué hace Cristina. Pero está claro que el gobierno sabe dónde ir a buscar cierta reacción en un sector de la sociedad que observa eso como parte de un privilegio, aunque no se haya hecho antes con otros presidentes, viudas, familiares que también la reciben. Martín, ¿qué está vamos bien? a ser claro con el tema de las declaraciones. Sí. La contradicción de las declaraciones es interesante, nos sirve a nosotros y está mal la contradicción cuando es un tema de fondo. Sí. Además ahí no cambió la situación política ni la social. Pero no mueven el amperímetro. Seamos claros con eso. El gobierno el cálculo que hace seguramente es ese. Nos van a poner lo de Milei. ¿Qué es lo que va a pesar mañana, por hoy? Va a pesar mañana las alternativas que decías vos, las que contabas en relación a... ¿Va a ser win-win lo de Cristina o va a ser win-lose? ¿Vamos a perder en algo? No, vamos a ganar. Por lo menos por ahora en esta situación política ganamos. Claro. Porque es la expresidenta y vicepresidenta peleando por su guita, digamos, vamos a poner en esos términos. 20 millones de pesos. Gobierno. O sea,
ella va a aparecer como peleando por su guita y no por un tema de derechos, aparece ella, no el tema del derecho en general, que es lo que explicaba Irina recién. Y ahí ganamos. Esa es la lógica del gobierno hoy. Esa lógica no te lleva a ganar siempre, obviamente. No, por eso aprovecha el momento. momento. En este contexto. Aprovecha el momento. Alguien podría decir, bueno, no parece la escena. Pero alguien puede decir, bueno, es una instancia más en la que Cristina Fernández es perseguida, entonces le jugaría a favor de Cristina porque se ubicaría perseguida por el gobierno en la escena. Claro, eventualmente. pero ahí hay una contra. Cuando hay tanto dinero personal... A ver, los fideicomisos, en general, no digo ahora, los fideicomisos en general son difíciles de entender, ¿no es cierto? Y son miles de millones de dólares, pero es difícil de entender. En cambio, cualquiera entiende que son 20 millones de pesos. Claro. Ese es el punto, el punto de ejercicio propagandístico. ¿Cómo sigue Irina el tema? Bueno, acá es muy probable que Cristina judicialice esto, porque además tiene antecedentes a su favor. Y esto lo comentaban hoy en redes sociales muchos especialistas de todos los palos. O sea, no es que estaba el kirchnerismo diciendo Cristina va a ganar esta batalla en los tribunales. No, tenías realmente especialistas de todos los sectores explicando que, bueno, esto que te acabo de decir sobre la ley que es muy clara, y por otro lado hay dos antecedentes que abonan esto que yo explicaba. Uno es un fallo de la Cámara de la Seguridad Social, de la Sala 2. ¿Recuerdan al genocida Jaime Smart? Sí, claro. Bueno, ministro de Gobierno durante el régimen dictatorial, la provincia de Buenos Aires, pero él reclamaba una jubilación de privilegio por su cargo como juez en lo que se llamó el Camarón, en la Cámara Federal, en los años 70. Este hombre reclamó una jubilación de privilegio por ese cargo a pesar de que está condenado por crímenes de lesa humanidad. ¿Eso llegó a la Corte? No, llegó a la Cámara de la Seguridad Social, que le concedió el beneficio. ¿Sí? Porque no había sido destituido en ese cargo. En la Corte hay un fallo que es un antecedente, que es una contracara. El ex juez de casación, Moline O'Connor. A él no le dan el beneficio porque fue destituido como juez de la Corte Suprema. Bueno, ese es un poco el entramado jurídico. Ahora, la cuestión de los derechos adquiridos es bastante clara. Cristina ya había ganado una batalla judicial por la cuestión jubilatoria, que era la doble jubilación. Esta, la doble, la jubilación y la pensión. Ahí había obtenido también un fallo favorable. Lo que va a hacer el gobierno ahora también, en cuanto a esto que me preguntabas de cómo sigue, bueno, va a quitarle el beneficio a Amado Boudou, que también había conseguido mantenerlo, pero por ejemplo, por ahora se lo mantienen a Zulema Yoma, ¿no? A pesar de que Carlos Menem fue condenado. Sí, muy interesante. Con confirmación de casación. Hizo un posteo Zulema Yoma contestándole a Cristina Fernández de Kirchner diciendo, no, mirá, en todas estas causas mi papá no tenía la doble confirmación, etcétera, etcétera. Y claro, era todo el recorrido de las causas que había tenido Carlos Saúl Menem en su momento, y era un prontuario importante, digamos, ¿no? Además, el caso de las armas, del tráfico de armas, por ejemplo, habían condenado a 12 personas. Era como que se notaba. Acá, en el caso de Cristina, es esto que le agarran a ella y uno de abajo, todo lo demás del medio. La causa, la otra, realmente fue gravísima. Estaba condenado Camillón, había otros ministros condenados. Era todo un entramado que fue comprobado y que no terminaron porque se murió. Digamos, no terminó avanzando finalmente lo último, pero fue condenado. Igual de lo que se agarran para decir puede haber una diferencia, es un detalle procesal mínimo que ni se los voy a explicar para que no se duerman, pero realmente es un detallecito de si había apelado, si no había apelado, si había un recurso extraordinario ya presentado. Y además, perdón, lo de Boudou, ¿no? Lo de Boudou. Boudou ya cumplió la condena. Sí. Entonces, una vez que uno cumple, cuando tenés una condena que quedaste... Es que la ley no dice nada sobre eso. La ley no el punto es que las reglas de juego son muy claras. Acá se está jugando en otro terreno. Acá se está inventando algo. Acá se está inventando pero eficaz. Una norma nueva. Pero que es eficaz. Para mí, provocar todo el día molesta. Porque estás poniendo nervioso al otro, el otro reacciona, todo. Se la sí, pasan pero es un signo de debilidad del gobierno salir con esto ahora. Para mí ver. Linda polémica. No estoy tan seguro, pero escucho opiniones. No, hay que saber eso. Cristina, ¿qué va a hacer con esto judicialmente? No, bueno, aparentemente va a iniciar una causa, pero bueno. ¿Y le conviene políticamente? Yo tiro una pregunta. ¿Le conviene políticamente judicializar el tema, aunque tenga razón? Es que yo creo que le puede ir bien.
No, yo le pregunto si políticamente. Políticamente. ¿Cuánto dura? Legalmente le va a ir bien. Sí, pero estamos hablando de política. Defender, de las dos vos decís, cosas. por el monto de que cobra. Pero perdóname un cachito. Sí. Ella debe estar ahora embargada por todos lados. Si no tiene esa jubilación y tiene embargado todos los bienes, ¿de qué va a vivir? No, eso no lo sé. No es un tema menor. Si no le van a decir, y viste que te la llevaste toda y seguís viviendo. Me parece que el tema es político. Yo estoy hablando de política. Está bien, puede ser un elemento importante. Yo estoy hablando de política. Alguien le presta guita, eso no te preocupes. Cuando le presten guita ya empieza de nuevo Milei. ¿Ve que le prestan guita? Bueno, yo estoy hablando de política también. No, es que hay momentos que tenés que ir a lo concreto y ya está. No podés darle a estos tipos. Yo estoy preguntando otra cosa. No si es correcto o no. ¿Le conviene o no le conviene? ¿O le conviene Gambetta? ¿Querés esto? Listo, quédate con eso. Bueno, te doy otra mirada que me parece importante. Pero no estoy diciendo que yo propongo tenés eso, no estoy pensando. Si vos tenés razón y hay un gobierno que pasa por arriba la regla de juego, ¿vos vas a convalidar eso? No la convalido para el resto. No la convalido para mí, la sorteo y no la convalido para el resto. Pero estoy hablando de táctica política, no estoy hablando de derecho. Igual creo que Iri te iba a responder muy bien, que es cuál puede llegar a ser el impacto, cuánto puede llegar a durar. ¿Cuánto dura esta que está cobrando su jubilación? Si acá de lo que se trata... ¿Cuánto dura? Hasta mañana. Bueno, por eso te digo, entonces, en términos de conveniencia política, ¿no? O sea, ¿cómo calculás eso? Hoy yo esto lo veo como una provocación del gobierno subiéndose a un tema que es del terreno judicial, un gobierno que arrancó diciendo acá no se va a perseguir a nadie, como diciendo, ¿se acuerdan de ese discurso de Milei? Milei dijo no se va a perseguir a nadie. A mí me llama la atención que está bien que te sigan sorprendiendo esas cosas. No es que me Lo que digo es que el gobierno ganó mucho territorio, mucho terreno en esto. Pero más o menos, es muy eficaz. porque no puede, porque eso a vos porque te sorprende, a vos te tienes nubilado estos muchachos. No me tienes nubilado, pero sé reconocer cuál es la botonera que tienen y cómo la utilizan. Porque nadie, ahora no están hablando de esto, pero yo, a ver, en el caso de Francos, Guillermo Franco, fue funcionario, me enteré, el otro día estaban contando, fue funcionario en el gobierno de Alberto Fernández con un cargo diplomático que ganaba $19.000. Sí, durante 3 años. Bueno, le tirás eso y te lo pueden explicar. Scioli está cobrando, no es viudo, pero está cobrando como 11 está cobrando 11 palos. Los directores de IPF. Y los directores de IPF 75. Si empiezan a hablar de plata, no les conviene porque tienen unos dibujos terribles. Pero Fer, les va a convenir siempre porque te manejan la agenda, porque se discute de las cosas que el gobierno quiere. Yo hilo dos cosas. También hay una parte que es que se habla menos de esto. Y no estoy hablando del periodismo solamente, sino de la política y de la oposición. De las dos cosas que acaba de mencionar Fer, no se machacan. Y si vos no machacás, en un punto no existen. Entonces, hubo una pregunta, lo que vos decís, Fer, sobre Francos, que integra el directorio IPF. Claro. El directorio IPF son 70 millones de mangos de sueldo. Hubo una pregunta en el Parlamento. ¿La eludió o no la contestó? Nadie insistió con eso. Hasta ahora. Hasta Fer Cerolini. Casi nadie, digo. Nadie machacó en términos duros, insistentes, pertinaces y esas cosas que hay que hacer. No, quiero ponerme al lado de Pablo. Sí. Porque... Están juntitos. Pero no es una pelea esto. Escuchás razones. No importa, pero quiero ponerme al lado de Pablo. Porque en el marco en donde ellos plantean la casta y la anticasta, que le quiten o que Cristina o quien sea defienda su sueldo, su ingreso, su jubilación de casta, entre comillas, mientras el presidente dona su salario, bueno, te llevan a discutir en ese terreno, te ponen en el lugar nuevamente de la casta, por más de que ellos estén rodeados de casta en su gobierno. Me parece que viene por ese lado. Exacto. Pero es un poco lo que dice Martín, porque tampoco, porque no se focaliza... Pero uno no habla de otra cosa, no nosotros. Pero porque el discurso es de ellos, digamos, en este momento. Lo tienen ellos, el discurso de casta anticasta. Uno no habla, en parte de ellos porque hay una parte de la política que se calla en estos temas. Yo estoy con Martín en eso, pero además creo otra cosa. Si no hubiera una preocupación, porque Cristina Fernández de Kirchner de pronto está caminando los barrios de nuevo, está apareciendo, hay movimiento, más allá de que haya sido condenada, y es evidente, y los rumores, ayer Pablo Ibáñez nos contaba, la Corte Suprema no va a poner obstáculos de momento. Maqueda hoy dijo lo mismo, no va a poner obstáculos de momento para que sea candidata. Evidentemente están demostrando una preocupación y están atacando a la misma figura que les preocupó siempre, que es ella. No sabemos qué va a hacer ella de su vida y además hay la una política, cuestión... pero es obvio que con este papel que está teniendo, o sea, con este papel que está teniendo Cristina hoy ya,
les resulta, les estorba. Si no, no le estarían dedicando tanto. Pero la están eligiendo también como adversaria. La están eligiendo como adversaria. Yo le estoy diciendo. Después, ¿qué va a pasar? Claro. Ahí voy, Fede, ahí te escucho. Hace años es la adversaria de No, bueno, del resto del mundo. pero decididamente le están poniendo otra vez en ese lugar y hay una apuesta. Cristina también elige a Milei como... La polarización por ese lado. Es la polarización. Lo que te digo es Dale, que Fede, cerramos. están tirando, se están metiendo con el Poder Judicial, se están metiendo con el Poder Diplomático. No están con uno, le tiran a todo lo diplomático. Sí. Se meten con Aerolínea, le tiran a todos los pilotos, le tiran a todos. Ahora le están tirando, están metiéndose con este tema de las jubilaciones que están mal llamadas de privilegio, donde están involucrados los jueces, todo. No sé si les gusta que estén tanto molestando con eso, porque mañana viene un loquito del otro lado y empieza a decir los jueces que no cobren porque yo hago lo mismo que Milei. Entonces hay cosas que no podés jorobar porque le estás tocando, le estás diciendo, ¿qué pasa con este muchacho? ¿A dónde quiere llegar? ¿Se entiende? Se entiende. Entonces hay un momento en que si te va bien, festejá, hacé la plancha y convertite en el status quo actual. No es que todos los días vas a andar pateando canilla a ver si lo volteas a lo demás. Me parece que es molesto. canilla. La estrategia es andar pateando canilla porque... Bueno, un día vas a encontrar un grandote y se te va a caer encima el grandote. Llegó el momento de ahorrar en combustible, Pasco del Moro. Llegó el momento de ahorrar en combustible. ¿Sabías que si te pasás a GNC ahorrás miles de pesos por mes? Pensá en gas argentino, pensá en economía y medio ambiente, pasate a GNC. Nos vamos a ir a la tanda, vamos a volver, vamos a conversar sobre las jubilaciones. ¿Cómo van a terminar las jubilaciones este año? Nos lo va a contar Flor Gutiérrez. Y ayer, atención, un hecho muy grave en Brasil. Dos bombas explotaron en la cercanía de la Plaza de los Tres Poderes, sobre todo más cerca del Tribunal Superior de Justicia. Vamos a hablar con Darío Piñotti y nos va a contar cuál es el trasfondo. Muy preocupante, se va a desarrollar el G20 en pocos días. Ya venimos. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta? Los chachos ya están en circulación en La Rioja. El bono de cancelación de deuda, Bocade, está transformando la economía provincial. Los comercios locales lo reciben, facilitando pagos y reactivando el consumo. Este instrumento permitirá a más familias riojanas acceder a productos y servicios esenciales. Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, Corazón del Oeste. Apuestas deportivas y casino online en un solo lugar. Entrá, jugá y demostrá. BetWarrior, sponsor oficial de selecciones argentinas. ¿Tus encías sangran con el cepillado? Esto podría ser el inicio del efecto dominó de los problemas de encías, como mal aliento, retracción de encías. Ayuda a prevenir el efecto dominó de los problemas de encías con Parodontax Complete Protection. 4 veces más efectiva removiendo la placa, la principal causa del sangrado de encías. Probá Parodontax Complete Protection. ¿Cocinar cuando hay promo en cenas? Prefiero pedir. Entrá a Pedido Ya y pedí tu cena en grandes marcas hasta 45% off. Disfruta tus platos favoritos por menos de 9.499 pesos. Solo por Pedido Ya. Cabello seco, quebradizo. Probá el nuevo Dove Bond Intense Repair con Péptido Complex. Restaura los enlaces capilares a nivel molecular. Revierte 3 años de daño acumulado. Viví que Dove repara todos los daños. Hey, vos y vos. Sus pymes necesitan ayuda y el banco ya cerró, ¿no? Tranqui. En Superviel más Pyme te atendemos por videollamada. Estés donde estés, en horario extendido. Superviel. Más human, más banking, más pyme. De Maybelline New York, rompimos nuestros límites de duración. Nueva base de maquillaje Super Stay Lumi Mate, alta cobertura y fórmula 27% más ligera para un look mate luminoso. Dura hasta 30 horas. Nueva Super Stay Lumi Mate de Maybelline New York. ¿Estás buscando una universidad donde estudiar?
Entra a venialaum.unimoron.edu.ar y entérate de toda nuestra oferta académica presencial y a distancia. La UM está donde vos estás. Actiol presenta su nuevo repelente de insectos en aerosol. Su fórmula de larga duración protege hasta 6 horas de los mosquitos y contiene glicerina para cuidar tu piel. Descubrí Actiol en aerosol y en crema. Prueba el nuevo detergente de Odex y dale más poder a tu esponja. Por su máxima concentración rinde más para lograr una limpieza más fácil. Odex, la marca de siempre. Limpia tu vajilla como nunca. ¿Gritaste de la emoción? ¿Tomaste frío? ¿Cantaste sin parar y tu garganta no da más? Caramelos antibióticos Fecofar, la solución celeste y blanca con acción antibiótica y potencia anestésica para el alivio del dolor de garganta. Somos Fecofar. El movimiento de tu cuerpo se apoya en 3 ejes: cartílagos, articulaciones y huesos. Nuevo Curflex Triple Acción, colágeno UC2, ácido hialurónico y calcio. Flexibilidad, resistencia y seguridad en todos tus movimientos. Curflex. Perdóname. ¿Qué haces? Compré las entradas, saqué la de Santander. No. Me agarré el pedal, aproveché la preventa, las cuotas, todo. Qué rápido que eso. Paga el que tiene la del Santander porque tiene los mejores ahorros. Es el momento de sacar tu tarjeta y aprovechar los beneficios en los mejores espectáculos. Me tengo que teñir. Dame 5 minutos. No hay chance. Mezclarlo, aplicarlo, esperar. En serio, Flor, vamos a llegar tarde. ¿Por qué nunca estar lista? Hola. Me va a llevar por lo menos 1 hora, ¿entendés? ¿Cómo hiciste? Isla Express, nueva cintura de shampoo. Cobertura total de canas en 5 minutos. Este viernes en Coto, exclusivo para compras en nuestras sucursales de manera presencial, tenés 25% de descuento abonando con Mercado Pago, sin tope de reintegro. Hasta el domingo, asado a 4.749 pesos con 90 por kilo. Tapa de asado a 4.999 pesos con 90 por kilo. Y hasta el lunes, 2x1 exclusivo de nuestra comunidad en shampoo, acondicionador y tratamientos capilares. 40% de descuento exclusivo de nuestra comunidad en whisky, vino fino, champañas, espumantes, bebidas blancas, licores, sidras y bebidas Fizz. También encontralas en Coto Digital. Coto. ¿Qué pega el pulpito? ¿Sabés que todo el mundo me pregunta qué pega el pulpito? Así que tuve que inventar un baile para que se les quede grabado acá. Jorge. Azulejo, Venecita, Zócalo, Cable Canal. Azulejo, Venecita, Zócalo, Cable Canal. ¿Qué pega el pulpito? Azulejo, Venecita, Zócalo, Cable Canal. En Carrefour, tu ticket siempre es el más bajo. Hasta el martes, con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de hierbas y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yogures, quesos fundidos y suavizantes. Y roast beef de novillo a 5.890 pesos por kilo. Descarga la app Carrefour y aprovecha de cupones exclusivos. Si tu día arranca con acidez, querés que se pase rápido. Taural F Max, comprimidos masticables, doble acción. Que lo que pase rápido de tu día sea tu acidez. Taural F, especialista en el alivio de la acidez de la A a la Z. Nuevo Megacistin Colágeno en polvo. Contiene colágeno hidrolizado y aminoácidos que favorecen el crecimiento del cabello. Más vitaminas y minerales que ayudan a mejorar la firmeza de la piel y fortalecer las uñas. Megacistin, salud y belleza desde el interior. Vení a Bea y ahorra, ahorra. Papel higiénico Elite, 2.300 pesos. Lavavajillas Sif, 1.400 pesos. Jabón líquido Granby, 5.200 pesos. En Bea, estás ahorrando bien. Uy, dolor de panza. Dolor de panza. ¿Qué pudo ser? ¿Será la milanesa? Encima es a caballo. Sí, pero no llegamos con el reporte. Y hoy de la mañana desayunamos a las corridas. Sertal compuesto doble acción, antiespasmódico y analgésico. Alivia el malestar y dolor de panza. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Enseguida hablamos de jubilaciones, enseguida hablamos de lo que ocurrió en Brasil. Está Milei en Estados Unidos. A esta hora probablemente esté conversando con Donald Trump
Enseguida lo repasamos, por supuesto. La mejor forma de empezar tus días es con Productos Pozo. Líderes en la producción de vainillas, magdalenas y budines, con más de 70 años en el mercado, presentes en cada desayuno o merienda. Hacé más ricos tus días con Productos Pozo. Pozo siempre te da más. También vamos a hablar de las madres del equipo de QR a continuación, si nos da algo de tiempo. Puede que no entre hoy, pero ya lo vamos a hacer. ¿Querés cuidar tus ahorros y no sabes cómo invertir? Yo te recomiendo Banco de Joyas. Podés conseguir lingotes desde 1 gramo, pagar hasta en 12 cuotas. Encontralos en la tienda online o acércate a su salón de Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. ¿Te interesaría invertir en oro de manera segura y sencilla? Te presentamos nuestros nuevos lingotes de oro 24 quilates. Aprovecha la preventa y empezá a invertir. Nosotros te ayudamos. Confía en Banco de Joyas. Muy bien, ya estamos con Flor Gutiérrez en pantalla. Flor, ¿cómo cierran el año jubilados y jubiladas? Mal es la respuesta. Bien, gracias por todo. Lindo. Esto ha sido todo Acá por llegamos. No, a ver, justo recién estábamos hablando mucho de las jubilaciones y la realidad es que hay más de 5 millones de jubiladas y de jubilados que perciben el haber mínimo que van a terminar el año con una pérdida en su poder de compra, una pérdida considerable. Y acá en placa lo que estamos viendo, siempre con los datos del Centro de Economía Política Argentina, es que la jubilación mínima, insisto, que cobran 4,5 millones de adultos mayores, va a terminar este año, diciembre del 2024, en 259.599 pesos. Pregunta, ¿por qué ya sabemos cómo van a terminar el año? Porque se actualiza por la inflación del último dato que se conoce, que es el de octubre, que subió 2,7%. Sí, este dato que se conoció y que se va a utilizar para los últimos meses del año hacer la actualización. Que es el que se va a utilizar. Bien. Entonces para diciembre. Ya no nos falta mucho, Sí. ya estamos. A esto después hay que sumarle el bono. El bono de 70.000 pesos que lleva el haber mínimo a 329.600 pesos. Que se congeló, que nunca se actualizó. Que se congeló en 70.000 pesos. Lo primero a mí que me vino a la mente, y seguramente quienes están del otro lado también, es ¿quién puede vivir hoy en el costo de vida que hay en la Argentina con 330.000 pesos, que es lo que cobra o percibe un jubilado en el haber mínimo? Ahora, como bien decíamos, en marzo el gobierno por decreto modificó la fórmula de movilidad. Recordemos que antes se actualizaba cada 3 meses, era trimestral la fórmula de movilidad y contemplaba en partes iguales salarios y recaudación. En marzo, por decreto, la modifica y pone que se actualice por inflación de 2 meses atrás. ¿Qué hubiera pasado si continuaba la fórmula de movilidad del gobierno anterior? Bueno, ese es el ejercicio que hizo el CEPA y mostró lo siguiente. Con la fórmula anterior, en diciembre, el haber mínimo estaría en 314.300 pesos. O sea, hubiese sido un 21% por encima de estos 260.000 pesos. Voy a poner un dato de maldad a esto, porque claro, esa era una fórmula, la del gobierno anterior, que lo que estaba previendo era que bajaba, corregime Flor si me equivoco, Sí. preveía que bajaba la inflación y entonces el rezago iba a hacer aumentar más a la jubilación que lo que aumentaran los precios. Entonces, eso es lo que está pasando, el gobierno baja la inflación y entonces la fórmula anterior sí le da un porcentaje mayor. El gobierno actual diría, bueno, está bien, quédate con la fórmula actual, pero a ver si podías bajar la inflación como la bajé yo. Podría ser una respuesta. Sí, a ver, lo cierto es que la fórmula que cambió el gobierno en marzo, Sí. que empezó a estar efectiva en realidad en junio, fue efectiva en el primer y el segundo trimestre, sobre todo, porque fueron los meses de mayor inflación, en donde la fórmula del gobierno anterior sí hacía erosionar el poder adquisitivo. Ahora, ya en el tercer y el cuarto trimestre de este año, la situación cambió un poco y ahí es donde la fórmula hubiese permitido recuperar. Pero pasemos a la siguiente placa. Acá está. Acá vemos, ¿no?, cómo que se haya congelado el bono tuvo un impacto fuerte en el haber mínimo. Las jubilaciones, con la fórmula actual de movilidad, subieron 93% desde que se modificaron, ¿no?, desde marzo hasta diciembre. Ahora, como el bono se congeló, los que perciben el haber mínimo tuvieron un aumento total del 61%. Claro. ¿Por qué? Porque una parte de su jubilación quedó congelada. O sea, encima, los Entonces, que el menos aumento cobran, más efectivo- los castigaste. Más lo castigaron, efectivamente. Y esto es porque gran parte lograron lograron jubilarse por moratoria. Y hay algo en el discurso del gobierno que viene insistiendo, y es que buscan beneficiar
a quienes no perciben el haber mínimo, porque son generalmente los que tienen más años de aporte, y perjudicar a quienes ingresaron por moratoria. Bueno, ¿de cuánto debería ser el bono en diciembre si se hubiese actualizado a la par de la inflación? A la par de la fórmula de movilidad, debería estar en 135.140 pesos. Quiere decir que le están comiendo 65.140 pesos. Es mucha diferencia, ¿no? Y es mucha diferencia en el marco de una jubilación tan baja. Claro. Estamos hablando de 330.000 pesos, 65 lucas, hace la diferencia. Además con una canasta más cara de la que se suele calcular, ¿no? Una canasta de jubilados y jubiladas. Ese punto, Pablo, es importante. Nosotros hacemos referencia a una canasta general, que es la que mide INDEC para un hogar con una determinada cantidad de consumo. En los jubilados tiene mayor peso, por ejemplo, los fármacos y todos los que están vinculados al rubro de la salud. Bueno, ¿le ganaron los jubilados o no le ganaron la inflación? Porque el equipo económico viene insistiendo que las jubilaciones ganaron, ¿no? Que recuperaron poder de compra. Bueno, si hacemos la comparación como corresponde, que es el trimestre septiembre-noviembre de este año... Brevemente explica eso. ¿Por qué esa es la comparación que va? Bueno, porque como la fórmula de movilidad el año pasado se actualizaba trimestralmente, si vos comparás un mes de este año con un trimestre del año pasado, es una comparación que no tiene mucho criterio metodológico. Tenés que hacer trimestre contra trimestre. Lo ideal es hacer un trimestre de este año contra el mismo trimestre del año pasado. En ese marco, ¿sí?, el poder de compra de las jubilaciones de los que no tienen bono perdieron 4%. ¿Qué es lo que dice el gobierno? No, si haces diciembre versus diciembre, recuperó 11%. Bueno, metodológicamente nosotros decimos hay que hacer el trimestre contra trimestre. Las jubilaciones con bonos, o sea, los que tienen menos ingresos, perdieron 13% su poder de compra. Y a esto además le podemos sumar, Pablo, para cerrar, que en el presupuesto que se presentó 2025 no hay prórroga de la moratoria. ¿Qué significa? Que 9 de cada 10 mujeres el año que viene que no tienen los 30 años de aportes, insisto, 9 de cada 10 mujeres no van a poder acceder a una jubilación y 8 de cada 10 hombres tampoco. Y esto no es menor, porque si no accedes a una jubilación, lo que quiere el gobierno es que accedas a una PUAM, que es la Pensión Universal de Adultos Mayores. Es el 80% del haber mínimo. Hoy está a diciembre en 277.000 pesos. 277.000. Gracias, Flor. Vamos a irnos a Brasil. Quiero que recordemos las imágenes que ayer nos sorprendieron aquí en el programa. Imágenes de último momento, ayer por la noche. El momento de las explosiones. En la Plaza de los Tres Poderes, cerca del Parlamento brasileño, cerca del Superior Tribunal de Justicia. Sabíamos que una persona había fallecido, no teníamos el dato de quién era esa persona, ni tampoco mayores detalles sobre qué había provocado esa explosión o esas explosiones. Y después nos empezamos a enterar que habían bombas atadas a ladrillos y que la cosa ya era mucho más grave de lo que eventualmente estábamos pensando ya anoche viendo estas imágenes que eran bravas. Darío Pignotti está en línea para conversar con nosotros, es periodista argentino, radicado hace mucho tiempo ya en Brasil. Darío, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR te saluda. Muy buenas noches. Pablo, buenas noches. ¿Cómo están? Muy bien. A ver, Darío, nos das primero, ¿qué se sabe hasta ahora que pasó? ¿Qué certezas hay de lo que ayer eran imágenes y algunas versiones? Y después el contexto de esta situación. El autor del atentado, alguien apodado Tío França, fue candidato a concejal por el partido de Jair Bolsonaro en 2020, que su objetivo era atacar al Supremo Tribunal Federal, que durante 3 meses preparó el atentado aquí en Brasilia. Él es de un estado sureño, lindante con Argentina, del estado de Santa Catarina, un santuario neofascista, tal vez sea el estado donde la proporción de organizaciones neonazis es más alta en Brasil, y que lo ocurrido, según el director general de la Policía Federal, declaraciones de la tarde de hoy, fue un intento de atentado terrorista. Para situarnos, Pablo, ocurrió en la Plaza de los Tres Poderes. Muy fácil compararla con la Plaza de Mayo Argentina. El atentado se situó a unos 50 metros del Palacio de Justicia del Supremo Tribunal Federal y a unos 200 metros del Palacio del Planalto, donde estaba despachando el presidente Luis Ignacio Lula da Silva. En rigor, en ese momento ya no se encontraba allí. Pero las explosiones no terminaron ayer por la noche, continuaron hasta la mañana de hoy,
dado que el atacante, que murió en su intento de invadir el Supremo Tribunal Federal, había dejado un automóvil y un tráiler también cargados de explosivos, los cuales fueron detonados hasta las 9 de la mañana de hoy, y otros en la residencia que alquiló aquí en la periferia de Brasilia, donde había estado planificando el ataque durante meses y donde también había explosivos. Hay vínculos, esos sí, están confirmados, entre los actos de ayer, el acto terrorista de ayer, y el intento de golpe de Estado del 8 de enero del año pasado, cuando miles de bolsonaristas, tan bolsonaristas como el que atacó ayer al Supremo Tribunal Federal, intentaron dar un golpe de Estado. Esto, obviamente, ya poniendo en contexto, complica la situación del exmandatario Jair Bolsonaro. A ver, Darío, varias preguntas. Gran crónica. ¿La persona de qué manera quiso entrar al Supremo Tribunal? Invadió la Plaza de los Tres Poderes o penetró a la Plaza de los Tres Poderes y se acercó hasta el portal principal, para que ustedes también tengan una aproximación. El Supremo Tribunal Federal, igual que el Palacio del Planalto, son dos grandes construcciones completamente vidriadas. Sí. O sea, es bastante fácil invadirlos y es bastante fácil vulnerar su contorno. Al aproximarse, un policía judicial, y te voy a explicar en un minuto por qué destacamos la procedencia del agente de seguridad, se lo impidió y allí el agresor comenzó a lanzar bombas de fabricación casera. Cuando el agente se acercó hasta el terrorista, este se volcó, se tiró al suelo y aparentemente, voluntariamente, hizo explotar una de las bombas que llevaba consigo. Digo aparentemente porque las investigaciones todavía no están concluidas y porque hay dos relatos sobre lo ocurrido. Uno, el de la Policía Federal, que responde al presidente Luis Ignacio Lula da Silva, y otro de la policía de aquí, de Brasilia, una policía que a todas vistas, y muy sabido es una policía de filiación bolsonarista. Su relato es que este no fue un ataque político y que se trató de un suicida, de una persona fuera de sus cabales que intentó cometer un acto de violencia por sí propio. Otro dato sobre la muy bolsonarista policía de Brasilia: los jefes de esa unidad de seguridad, de esa fuerza de seguridad, están presos porque el año pasado, y procesados, porque el año pasado fueron los que hicieron, entre comillas, la vista gorda cuando decenas de miles de simpatizantes del expresidente invadían estos dos palacios, el del Planalto y el del Supremo Tribunal Federal, además del Congreso. A ver, Darío, el equipo de QR tiene preguntas. Irina Hauser. Darío, buenas noches. Te quería preguntar ¿qué está pasando en Brasil que pueda explicar que este sea el momento elegido para este ataque? Y el objetivo, ¿no? Y bien, ahí vamos a hacer una suerte de contexto. En las últimas semanas, más precisamente desde la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, fue reforzada la ofensiva encabezada por el expresidente Jair Bolsonaro, por su hijo, Eduardo Bolsonaro, un diputado que ha visitado con frecuencia la Argentina, para que se apruebe una amnistía en el Congreso que permita, que les garantice la impunidad a los responsables del intento de golpe del año pasado. Y simultáneamente con esto, una noticia que no ha tenido tanta repercusión internacional, pero acaso su grosor político sea igual o mayor que lo ocurrido ayer, pero menos espectacular, es que en los últimos días fue indagado por la Policía Federal en el marco de la investigación que comanda el Supremo Tribunal Federal, un general que en enero del año pasado comandaba una unidad de tropas especiales del ejército, unidad ubicada muy cerca de Brasilia, y varios de cuyos miembros estuvieron infiltrados en los ataques del 8 de enero del 23. ¿Dónde está el dato fundamental? Es que a ese general se lo consultó sobre informaciones que había en poder de esa unidad militar muy ligada a Bolsonaro, los nombres de los agentes de policía y el armamento que estos llevaban a cargo de la custodia del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Una de las inferencias de quienes están a cargo de estas investigaciones es que no solamente Bolsonaro o quienes él
en las sombras comandaban, intentaron dar un golpe de Estado, sino que los comandos del ejército habrían intentado secuestrar al presidente y eventualmente asesinarlo. Porque entre las informaciones en poder de estos militares muy próximos, insisto, a Bolsonaro, más que muy próximos, directos de Bolsonaro, se conocía hasta el armamento de los custodios de Lula. Martín. ¿Cómo estás, Darío? Martín Granowski. Cuando uno habla en la Argentina de algunas cifras, y yo no sé cuál es la cifra hoy, la gente se asombra. Por ejemplo, ¿cuántos militares hay o cuántos militares designó Bolsonaro como funcionarios, no en el Ministerio de Defensa, sino en general? Yo escuché cifras que van desde los 3.000 hasta los 6.000. Es decir, parte del Estado tiene dominio militar que, le digo a la audiencia, tiene un poder infinitamente más grande que las Fuerzas Armadas en la Argentina por diferentes motivos. Y vos estás trayendo, lo traigo a colación esto por lo último que contabas, porque en realidad cuando se produce el asalto al Planalto en aquel momento, ya a pocos días de asumido Lula, los que asaltaban habían estado refugiados en campamentos junto a esa guarnición militar de la que hablas. Entonces, ¿cómo juega el factor militar metido dentro del Estado hoy en este tipo de cuestiones? Factor clave, Martín. El gobierno de Bolsonaro, ya en su segundo tramo, a partir de 2021-2022, era un gobierno cívico-militar, donde en rigor lo cívico era la menor parte de ese conjunto. Y como vos decías, eran cerca de 6.000, casi 7.000 los militares embutidos en áreas que no le eran propias. Por ejemplo, el ministro de Salud, a cargo de la no política de salud durante la pandemia del coronavirus, durante la cual murieron 700.000 personas. Brasil tuvo el índice de muertes más importante del mundo, el primero o segundo índice en relación a su población, era un general del ejército. Y como vos bien decías, antes del asalto al Planalto, el Supremo Tribunal Federal y el Congreso, miles de bolsonaristas, el grueso de los que intentaron el golpe de Estado, acamparon durante más de un mes frente, o para decirlo con todas las letras, junto al cuartel general del ejército, donde no solamente recibían compañía y la entonación del himno cada mañana, sino alimentos y seguridad. De tal suerte que en las investigaciones en curso sobre lo que ocurrió el año pasado, hay muchos generales que están en la mira, y debe ser dicho otro dato: el Tribunal Supremo no parece muy decidido a llegar hasta el hueso de los culpables del golpe, el hueso posiblemente color verde oliva. Darío, tenemos muy poquito tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte. Se realiza, es cierto, en Río de Janeiro, el G20. Parecen ser situaciones bien distintas, pero de alguna manera esto invita a repensar un poco la organización. ¿Qué es lo que puede pasar allí? Claro, el G20 comienza el lunes próximo en Río de Janeiro, donde ya, por un decreto del presidente Luis Ignacio Lula da Silva, está en vigor un sistema que se llama Garantía de la Ley y el Orden a cargo del Ejército. Por lo tanto, hay un despliegue militar que está actuando allí para impedir que pudiera ocurrir algo contra la seguridad de varios presidentes, entre ellos el presidente chino Xi Jinping, que, para más datos, Pablo, luego de participar en la cumbre de Río de Janeiro, vendrá aquí a Brasilia el 20 de noviembre, es decir, el próximo miércoles, para la reunión bilateral más importante del año del presidente Lula. Un pequeño dato que es de logística y que no tiene que ver directamente con lo ocurrido ayer, pero que luego del atentado cobró otro valor, otra valencia. Lula y Xi Jinping no se reunirán en el Palacio Vidriado del Planalto, frente a la Plaza de los Tres Poderes, sino en la residencia oficial en Alborada, que está a unos 10 kilómetros del centro y bastante, muy resguardada el acceso del público y eventuales terroristas. Darío, muchísimas gracias, como siempre. Gran abrazo. Un abrazo, Pablo. Darío Piñotti, me quedé pensando, reunión Xi Jinping-Lula, por supuesto, reunión más importante del año en Brasil. No sé si no es de las reuniones más importantes a nivel global. A nivel global, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, totalmente. Atención, Belmo trae una super promo en noviembre. Solo por esta semana podés llevarte un juego de colchón y somier king size. Sí, ese que tienen los hoteles más lindos. Un Belmo Pocket 2x2, al mismo valor que el colchón. 65% de descuento pagando en 12 cuotas sin interés. Despertá con energía, despertá en un Belmo. Con energía.
Apuestas deportivas y casino online en un solo lugar. Entrá, jugá y demostrá. BetWarrior, sponsor oficial de selecciones argentinas. Lo que hace única a las Marías no es haber nacido hace 100 años, es seguir naciendo todos los días. Por ejemplo, este yerbal nació hace un siglo y estos plantines hace 10 semanas. Taragüí nació hace 84 años, Unión 42, La Merced 31, Mañanita 28 y el compromiso por la calidad nace cada mañana. Esta historia de amor nació hace 5 segundos y ahora está por nacer una carcajada general. Ahí la tenés. Las Marías, naciendo todos los días hace 100 años. Cabello seco, quebradizo. Probá el nuevo Dove Bond Intense Repair con Péptido Complex. Restaura los enlaces capilares a nivel molecular. Revierte 3 años de daño acumulado. Viví que Dove repara todos los daños. Vení a Bea y ahorra. Galletitas Traviata, 990 pesos. Leche La Serenísima, 1.345 pesos. Yerba mate CBC, 1.690 pesos. En Bea, estás ahorrando bien. Tomás Schneider. Sí, existe. Tomás Schneider con amigos. Tomás Schneider con la fría. Tomás Schneider en la barra. Tomás Schneider en Quilmes. Tomás Schneider perreando. Tomás Schneider previando. Tomás Schneider, alguien como vos. Que en todos lados. Tomás Schneider. Perdóname. ¿Qué haces? Compré las entradas, saqué la de Santander. No. Me agarré el pedal, aproveché la preventa, las cuotas, todo. Qué rápido que se va. Paga el que tiene la del Santander porque tiene los mejores ahorros. Es el momento de sacar tu tarjeta y aprovechar los beneficios en los mejores espectáculos. Si una manzana en la cabeza llegó la ley de la gravedad, ¿a dónde llevarán además un limón y un pomelo? Sidra Real te presenta Real Citrus, el balance justo de manzana, limón y pomelo. Nueva Real Citrus. Siempre hay un motivo real para brindar. Nos vamos de vacaciones y no me gusta nada que la casa quede sola. Bueno, en Verisur con nuestra tecnología detectamos si alguien quiere entrar, nos anticipamos al robo, actuamos de inmediato y si es necesario, activamos Zero Vision. Bien. Disfruten de sus vacaciones, nosotros siempre estamos para protegerlos. Llegó la semana de descuentos a Verisur. Pedí un 50% off en tu instalación. Llama al 0800-222-1050. Viví que Dove repara todos los daños. Nuevo Dove Bond Intense Repair con Péptido Complex. Revierte 3 años de daño acumulado. Guess who's driving? Heineken. En Carrefour, tu ticket siempre es el más bajo. Hasta el martes, con mi Carrefour, 50% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yerbas y cervezas. 70% de descuento en la segunda unidad en marcas seleccionadas de yogures, quesos fundidos y suavizantes. Y roast beef de novillo a 5.890 pesos por kilo. Descarga la app Carrefour y aprovecha de cupones exclusivos. Un viaje a Europa es un viaje a Europa. Y el tuyo empieza acá. Porque a este viaje le pedís privacidad, detalles y un espacio exclusivo para vos. Nuevos lugares, todos llenos de experiencias. Tu viaje a Europa empieza en la clase Business de Iberia. ¡Wow! Duracell es el patrocinador oficial de Williams Racing. Necesito entrenar para esto. Estoy listo para la carrera. Duracell. Dura 10 veces más. Comprá Duracell y jugá para ganar un viaje a Qatar y merchandising oficial. Guess who's driving? Heineken. Sabemos lo que hacemos, nos gusta lo que hacemos. Esa es la diferencia, que en RE/MAX le ponemos el corazón a tus sueños. Cada vez más sueños alcanzados, cada vez más RE/MAX.
Llegó Cyber Week a Pedido Ya Market, el super digital de Pedido Ya. Hasta 40% off en cuidado personal. Segunda unidad al 60% off en bebidas y snacks. Hasta 40% off en limpieza y hogar. Pedí y recibí tus compras en minutos, solo por Pedido Ya Market. Si tu día arranca con acidez, querés que se pase rápido. Taural F Max, comprimidos masticables, doble acción. Que lo que pase rápido de tu día sea tu acidez. Taural F, especialista en el alivio de la acidez de la A a la Z. En Carrefour, tu ticket siempre es el más bajo. Hasta el martes, 12 cuotas sin interés o 15% de descuento en un pago en seleccionados de lavarropas, secarropas y lavavajillas. Hasta 30% de descuento en seleccionados de aires acondicionados y ventilación. Y 50% de descuento en la segunda unidad en set de vajilla, platos y tazas. Descarga la app Carrefour y aprovecha de cupones exclusivos. ¡Vamos, Flor! Me tengo que teñir. Dame 5 minutos. ¡No hay chance! Mezclarlo, aplicarlo, esperar. En serio, Flor, vamos a llegar tarde. ¿Por qué nunca estás lista? Hola, me va a llevar por lo menos 1 hora, ¿entendés? ¿Cómo hiciste? Isla Express, nueva cintura de shampoo. Cobertura total de canas en 5 minutos. Seguimos en QR hasta las 11. Enseguida hablamos con Fer Cerolini sobre el dólar. Enseguida hablamos con Martín Granowski, la visita de Milei a Estados Unidos para poder conversar con el recientemente electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pero, claro, ya estamos jueves por la noche prácticamente disfrutando de lo que va a ser un fin de semana. Acá en la Ciudad de Buenos Aires, caluroso, por lo menos hasta el sábado por la noche. Vuelve Buenos Aires Extremo. Este sábado, la 4ª edición de Buenos Aires Extremo, festival que en su última edición convocó a 35.000 espectadores. Es el punto de encuentro de los deportes extremos y la cultura urbana. La nueva edición contará con skateboarding, BMX freestyle, graffiti y arte customizado. Shows en vivo, entre otros, por supuesto. Experiencia gospel en la ciudad. Mirá, esto le gusta a Cerolini. Con el objetivo de celebrar la multiculturalidad porteña y valorar el aporte de las colectividades, se llevará a cabo esta experiencia gospel en 4 escenarios y 4 espacios. Y el trágico reinado de Eduardo II, el Teatro San Martín, presenta la versión de Carlos Gamerro, Oria Pupo y Alejandro Tantanián de Eduardo II. La obra cuenta la triste muerte de su amado Gaveston, las intrigas de la reina Isabel y el ascenso y caída del arrogante Mortimer. La agenda en la Ciudad de Buenos Aires para este fin de semana. Bueno, Fer, ¿qué estás observando del dólar? ¿Qué pasó en estas últimas horas, pero dónde pones vos tu mirada? Bueno, hay un título, a ver, hay algún título de diario que tenemos, cómo está todo repercutiendo. Mirá, volvió Jorge a la portada. Volvió Jorge a la portada, Jorge de Bajón. Pero hay algún título ahí que muestra el dólar MEP se hundió y quedó a un paso de perforar un valor clave, la brecha rozó el 10%. ¿Por qué? Vamos a ver los precios del dólar. A ver si tenemos los precios. Bueno, fíjate, el dólar MEP bajó 1,4%, quedó en 1.105 pesos. Y el dólar oficial ya está superando los 1.000, subió 0,15, acá no sé si está tomado el de Banco Nación, bueno, pero sí, más o menos está. Hay una diferencia, la brecha está solo en un 10%. Uno de los elementos que tenían para, que se hablaba para levantar el cepo, siempre Milei, es el tema de la brecha, de que cuando confluyan, a medida de que vaya creciendo... Porque se supone la expectativa... Claro. Eso que si liberan... Tira para arriba los paralelos. Sí, que ahí no habría tanto problema con como que no subiera tanto, no sé, porque se supone que se va a igualar siempre hacia el MEP o hacia el contado con liquidación. Entonces, si la diferencia es menor, bueno, yo creo que no es así, porque no es simplemente eso, que el precio de arriba, porque esto es un precio que tiene que ver con un cepo que hay. Si vos levantás el cepo y la gente puede comprar sin limitación, ya el problema, sobre todo las empresas, el movimiento podría ser otro. Bueno, el riesgo país bajó a 7,72. Es un riesgo, ya va abajo de los 800 puntos. Esto está dando que los bonos argentinos tienen un rendimiento cercano al 12%, 11,5%. Se está acercando a números que realmente generan expectativa en el gobierno, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El gobierno también compró reservas. Están vendiendo el trigo, digamos, hay varios sectores del campo que dijeron, bueno, muchachos, viene un tiempo así,
tratemos de ver si nos bajan un poco la retención o no, pero por lo menos la que tenemos ahora no guardemos, porque por varios meses esto da la idea de que el clima es de cierta estabilidad en el dólar. Entonces, por lo menos tratemos de hacer un 2,5% por mes, si lo planificás de acá a 3 meses para adelante, y bueno, es una cantidad para gente que maneja esos volúmenes. Realmente, para el hombre que produce en el campo, los números son horribles, pero el campo, mucha gente ha decidido, por ejemplo, el tema del trigo, que no tiene tan malos precios como la soja, decidieron salir a vender y a posicionarse y a jugar con el tema del carry trade. Bien. Ahora, estos números son, por ejemplo, ahí estábamos, hay una de compra de reservas, creo que tenemos ahí, acá está, compra de reserva parte del BCR. En los primeros 10 días hábiles de noviembre se compraron 937 millones. Cantidad. Es una buena cantidad pensando en el pago de lo que hay que pagar en el mes de diciembre, que son como 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares. Es importante, esto le da cierta tranquilidad. Ahora, tenemos un título que sigue, que a ver si lo podemos traer bien adelante para que se vea un poquito más grande, si lo podemos traer. ¿Por qué? Esto se publicó Bloomberg ayer. ¿Por qué Wall Street sigue ignorando a los bonos argentinos que aman los locales? Porque lo que se están dando cuenta... ¿Esto qué quiere decir? Que acá en Argentina se compran bonos, pero que afuera no. Claro. ¿Vio cuando dijo, creo que la frase, no sé si es de Giacomini o si después la agarró Caputo, la onda esa de van a tener que escupir los dólares? Sí. Vale. La onda, en el fondo, de escupir los dólares es... Lo van a malvender, además, porque la verdad, vender un dólar que en algún momento se te pagaban 1.400 pesos en julio, que lo estés vendiendo a 1.100, el que lo tiene que vender... Siente que lo malvendió, claro. Lo malvendió, sí, claro. Y encima de julio acá hubo inflación, más allá de que la inflación va a la baja. Bueno, vamos a ver esto. Los bonos soberanos argentinos han subido su cotización desde que asumió Milei más del 150%. Pero la participación extranjera en esa compra ha bajado. Y los tenedores, por ejemplo, el mejor ejemplo es los tenedores extranjeros del GD35. Ese es un bono soberano. Es soberano. uno de los bonos argentino. soberanos. Los que tienen GD son ley Nueva York. Sí. Adelante, ¿no? Entonces, el GD35, en 2023, la tenencia de extranjeros era del 81%. Hoy es del 71%. ¿Cómo lo explicas esto? Bueno, y vos compraste el bono, te lo encajó Guzmán. Cuando le dijeron, mirá, te vamos a dar este bono, cuando salieron a cotizar, salieron a su valor un 50%. Si hoy el bono llegó al 70%, el tipo dice, che, en 3-4 años el bono argentino, que yo pensé que era un clavo, subió a $70, $72, lo vendés, o 65, lo vendés, hiciste un 30% en dólar en 3 años, es un negoción para el que creía que tenía algo clavado. Ahí, en esto, ves que estamos viendo, vamos a ver ahora un cuadro que publicó en base al INDEC, la nota esta de Bloomberg. Sí. Los extranjeros reducen sus tenencias en bonos argentinos. Por ejemplo, el GD35 es la línea azul. Sí. ¿Ves cómo cayó? Sí. Bueno, esa era la tenencia de los que estaban comprados por los mercados, por los fondos internacionales. Y los fondos están diciendo, bueno, chicos, la estamos viendo pasar, no nos gusta verla pasar, pero no es la Argentina un lugar recomendable. Algunos le han dicho, vendan ustedes sus bonos ahora y pásense a los bonos de Ecuador. ¿Por qué? Los que le da miedo es el tema del cepo. Ellos dicen, sabés que podés entrar, pero después no sabés si podés salir. Y lamentablemente, digo, no se ve en un tiempo corto que el cepo se vaya a levantar. Sí, la convergencia de los precios de los dólares está mucho más cerca de lo que uno podría pensar, pero realmente vos no podés, si no tenés reservas abundantes, correr ese riesgo porque podría volar todo por el aire. Y la otra queda esta compra de... mire lo que está pasando, esto es una cosa muy llamativa. En los últimos 4 años, este es el año en que las empresas, por ejemplo, veo que hay empresas que lo que se llama M&A, fusiones y adquisiciones de empresas. Una empresa decide irse de un país y es por primera vez en la Argentina, en los últimos 4 años, que hubo menor ingreso de capitales extranjeros para comprar empresas que se fusionaban o se iban. Entonces se fue, por ejemplo, HSBC, se fue Exxon, se fue Xerox y se fue Procter & Gamble.
Todos los compradores de estas empresas son locales. Ahora, todos tienen que ver con el mercado interno. Con el mercado, todos tienen que ver con el mercado interno y todos dijeron, bueno, esto no tiene buen futuro y lo compraron. No es que no se compró, pero bueno, ahí hay una caída de los 4 años, es el menor cantidad de inversión extranjera y en este tipo de fusiones. Todos los que compraron son locales que dicen, bueno, vamos a hacer algún negocio ahí. Empresas muy importantes en la Argentina. Pero lo interesante, y uno creía que con Milei lo que iba a llegar era el flujo de afuera. Esto está demostrando por qué tampoco el RIGI está teniendo un gran crecimiento. Porque mientras esté el cepo, es muy difícil que alguien diga vamos a enterrar plata en la Argentina. Porque enterrar, como dice a veces Álvarez Agis, es poner la plata y decir esperar 3, 4 años. Che, ¿cómo sabemos si después salimos? No sabemos. Mirá lo que, respecto a todo lo que está diciendo Fer, mirá lo que expresó en redes sociales Roberto Kachanowski, economista liberal, a partir de esa frase de Caputo. Para salir del cepo necesitamos una inyección de reservas adicionales, dijo hoy el ministro de Economía, y es lo que mencionaba Fernando. Y Roberto Kachanowski dice, o sea, digamos, un poco jocosamente, tienen un pánico bárbaro de salir del cepo porque saben que tienen tal sobrevaluación del peso que si salen, luego de haber atrasado tanto el tipo de cambio, se compran un flor de lío cambiario y financiero. No saben cómo salir, dice Kachanowski, que es un poco lo que explicaba Fer. Es decir, si levantás la restricción cambiaria o las políticas cambiarias, hay un sobrante de peso. Pero lo que han logrado además es, bueno, primero además el tema del turismo, ¿no? Que viene el tema del turismo, que va a ser un lío terrible porque hay un montón de tipos que dicen, bueno, che, ya no está tan caro irse al Uruguay y está barato irse a Brasil. Entonces todo va y ha caído la entrada de turistas y algunos que van a bagallear, otros que van a viajar. Bueno, ese es un problema importante. Pero vos viste que no se está hablando del Fondo Monetario. Porque se dan cuenta que hoy, con el fondo tenían como que renegociar. Dicen, no nos conviene, porque el fondo nos va a querer dar, pero siempre y cuando devaluemos. Bueno. Entonces vamos para adelante y sigamos. Están pensando en las elecciones con esta calma que puede ser que se extienda, no sabemos cuánto. Expectativa que nos lleva a Estados Unidos. En la reunión de Milei con el presidente electo Donald Trump. Martín, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde se reúnen? En Palm Beach deben estar por reunirse o se reunieron mientras estamos hablando en este momento, yo no lo sé. Pero la reunión va a ser una reunión corta, en todo caso, entre los dos. Esto estaba pactado, ya hablaron por teléfono hace unos días después del triunfo de Trump. Y la Argentina, como hablabas vos con Maxi Ferraro, ni siquiera se alineó con los Estados Unidos e Israel, a pesar de los dichos de Milei y de la proclama de Milei sobre el alineamiento internacional en las últimas votaciones en Estados Unidos. Porque la última era el tema de violencia femenina, violencia contra las mujeres y violencia contra chicos y chicas. Se abstuvieron, votación en contra, como mostrabas en el cuadro antes, en rojo, solamente Argentina. Entre otros, votó en contra. Sí, por eso, la única, tal cual. Se abstuvieron, entre otros, poquitos. Irán, Corea del Norte, etcétera, etcétera, pero Israel y Estados Unidos no votaron como la Argentina, votaron a favor de la resolución contra la violencia en entornos físicos y en entornos digitales también. Amplía el espectro de la violencia entre las mujeres y las niñas. Exactamente. Las dos cosas. Bien. Eso es Estados Unidos. ¿Qué quiere Milei? Lo que quiere Milei es algo de lo que hablaba Fer recién. Es en todo caso estar bien con el fondo para el año que viene, para cuando llegue el momento de renegociar y tratar de traer fondos en ese momento y no ahora. Es lo que decía Fer recién, me parece que es su lógica. Pero además hay una lógica de Milei de engarzarse internacionalmente con Trump. Digo, a ver, una parte es ir atrás del vencedor. Esa cosa, yo no sé si lo cree o no lo cree, si es una forma propagandística o es mitomanía, pero decir que las dos personas más importantes del mundo son él y Trump. Digo, si uno ve la diferencia y la simetría entre los dos países, ya no es una cuestión de subjetividad, sino objetividad. Ahora, ¿con qué tiene que ver esto? En parte tiene que ver también con una posición en el campo de las ideas. La palabra ideológica está pasada de moda, pero como se habla de batalla cultural, en realidad lo que hay es una batalla de ideas finalmente y de valores. Anoche estuvo Milei inaugurando la Fundación Faro. Digo esto porque ahí habla de Trump, habla de la sentencia contra Cristina y habla de Trump, junta todo. Y en el medio, no sé si tenemos algo, pero en el medio
Yo le estaba prestando atención, lo vi en la TV pública, que lo pasó entero, el discurso de Milei. La Fundación Faro es una fundación de ultraderecha ligada a fundaciones Libertaria, de ultraderecha. claro, sí, libertaria y ultraderecha. Hay una mezcla, no son solo libertarios. No son solo libertarios, porque, por ejemplo, en Estados Unidos, donde está ahora Milei, tampoco son solo libertarios. Son libertarios, son libertarios de ultraderecha, conservadores de ultraderecha, liberales de ultraderecha. Hay diferentes corrientes ahí adentro, pero todos juntos. Y ayer, en un momento, Milei dice en la Fundación Faro, que es su fundación nueva, dice, hacemos Gramsci de derecha. Hacemos Gramsci de derecha. Lo tengo textual porque lo anoté mientras lo miraba. Hacemos Gramsci de derecha. Gracias al querido Agustín Laje. Son varias definiciones juntas. Que es el presidente de la Fundación. Que es el presidente Faro. de la Fundación, que tiene solo 35 años. Agustín Laje, junto a Nicolás Márquez, es uno de los ideólogos de Milei. Y no solo de Milei, sino de esta corriente. Es el autor del libro de la batalla cultural. Exactamente, de la derecha, es el autor de la batalla cultural y lo que hacen es, toman una caricatura de Antonio Gramsci, comunista italiano del siglo XX. ¿Cuál es la caricatura? La misma caricatura que tomaba la dictadura militar. Entonces es tomar, no pueden tomar, los subversivos no pueden tomar el poder, decía la dictadura, lo que hacen es hacerlo vía la cultura. En realidad no es lo que decía Gramsci, pero en otro momento podemos hablar de Gramsci, que es interesante, pero no es este. Contra esa caricatura, entonces, el Gramsci de derecha es, nosotros queremos, dice, hace 80 años, dijo Milei ayer, hace 80 años que la izquierda viene ganando las mentes. Ahora peleamos nosotros por ganarlas. Gracias, Martín. Bueno, mientras la batalla cultural pasan cosas en la vida real. Cosas que le cambian la vida efectivamente a la gente. Tiene que ver con la confirmación de algo que se había anunciado. Es el cierre de Enosa, que es la empresa de obras hídricas y de saneamiento, que garantiza cloacas, que garantiza la potabilidad del agua en todo el país en una enorme cantidad de obras. Así lo ha anunciado Dorni. Escuchen. Que el gobierno nacional también ha decidido cerrar el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, más conocidos por sus siglas como ENOSA. Se trataba de una estructura administrativa que duplicaba sus funciones con la Subsecretaría de Recursos Hídricos. Ambos organismos se encargaban exactamente de lo mismo, administrar y ejecutar obras hidráulicas de agua potable y saneamiento en todo el país. Por este motivo, la Subsecretaría va a absorber las funciones de ENOSA y también se va a hacer cargo de sus 94 obras priorizadas. Bueno, veremos si efectivamente eso ocurre, porque hay mucha preocupación en todo el país. Ahora lo vamos a revisar. Hace un tiempo, 8 de octubre, si no me equivoco, estuvo aquí con nosotros Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas de la provincia de Buenos Aires. Le preguntamos sobre este tema, escuchen lo que decía. Un camino de mucha irresponsabilidad frenar la obra pública. Ahora, frenar las obras de agua y de cloaca, de saneamiento, es una canallada. Es decir, cuando vos tomás la decisión de que el gobierno nacional, el Estado, no haga más obras, redes de agua, planta potabilizada, estás hablando de lo esencial, de lo mínimo, de la diferencia entre vivir bien y vivir mal en un barrio, de un objetivo que la Argentina como sociedad, digamos, la Argentina va para un lado, va para el otro, gobierno de derecha, gobierno de izquierda, pero hay cosas que no se pueden tocar y un plan y una política que permita cerrar esa brecha, terminar con esta situación de tanta injusticia por la que millones de argentinos no tienen agua o no tienen cloaca, tiene que ser un mandato para todos. Turbio ya parecía el destino de las localidades y las poblaciones que dependen de ese tipo de obras. Yo insisto, el gobierno, para ser honestos con lo que acabamos de escuchar, el gobierno dice, había estructuras superpuestas y las obras se van a hacer. Esta es la gran preocupación. ¿Por qué? Bueno, porque el gobierno, con las obras públicas en todo el país, ya saben efectivamente lo que ocurrió. En todo el país, miren la repercusión y la preocupación federal, que ese mismo día nosotros reflejábamos de lo que hoy se concretó. Miren esto, Tierra del Fuego. Necesitamos determinar cómo seguimos con las obras públicas en Tierra del Fuego a partir de esta decisión. Chubut. Preocupación en Chubut por el cierre de ENOSA, el impacto de las obras hídricas. El presidente del Instituto Provincial de Agua, Esteban Parra, se manifestó sorprendido por conocer el anuncio. Río Negro. ¿Quién se hace cargo de las obras de ENOSA en Río Negro? La noticia
Obras que quedaron sin terminar en distintos puntos del país, que ahora no tienen financiamiento nacional y que para las provincias tienen un costo muy alto. Nos vamos a La Pampa. Por el cierre de Lenosa, La Pampa pierde 3 obras de saneamiento. Obras de desagües cloacales para Caleufú, Rancul e Intendente Alvear. Mendoza, cierre de Lenosa. ¿Qué puede pasar con las obras de saneamiento en Mendoza? Nadie sabe qué puede pasar con obras que no están terminadas. Insistimos, para garantizar cloacas y eventualmente el saneamiento de las obras. Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos, el gobierno de Milei anunció el cierre de Lenosa, el impacto en Gualeguaychú y las obras en pausa. Entre Ríos, ahora ya en la provincia, Enrique Cresto lamentó el cierre de Lenosa. Ningún municipio hoy está capacitado financieramente para desarrollar redes de agua y cloacas con fondos públicos. San Rafael en Mendoza, volvemos a municipios, sigue la motosierra. ¿Qué es el Lenosa y cómo impactará su cierre en Mendoza? Misiones, califican como muy preocupante el cierre de Lenosa y advierten que traerá complicaciones a municipios. Mar del Plata, Nación cerrará el Lenosa, un área clave para el financiamiento de obras en Mar del Plata. Bueno, impactante verlo todo junto y por supuesto con algún recorte. El 8 de octubre, el día del anuncio de lo que hoy se confirma. Gran preocupación en ese momento. Todos los portales del interior prácticamente de las provincias de nuestro país estaban expresando esta preocupación que también manifestaba Cato Podis respecto de, bueno, ¿y quién se va a hacer cargo de esas obras que quedarán pendientes? Lo escuchamos. Cuando cierran el Lenosa, no solo que le están ofreciendo a la sociedad, a la comunidad, a los barrios que cada uno se haga cargo, no sé, haciendo una vaquita, generando algún tipo de rifa y con eso imaginan que pueden hacer obras que son millonarias, que son importantes presupuestariamente, pero además hay un saber hacer, hay ingenieros, hay una historia de un Estado que tiene arquitectos, ingenieros, proyectistas con mucha experiencia para llevar adelante este tipo de obras, para conectar acueductos, para desarrollar plantas potabilizadoras. De vuelta, estamos hablando de lo más esencial dentro de lo esencial, de que la gente tenga su pavimento, su canilla de agua, su saneamiento, su escuela y la red eléctrica. Me quedo pensando en las historias que hoy compartimos en QR, las que venimos compartiendo. ¿Qué cosas nos llaman la atención? Arrancamos el programa diciendo que el gobierno tiene un arte en hacernos hablar de las cosas que emocionalmente nos provocan por distintas razones, mientras todo esto ocurre. Otro insistir. El gobierno dice, eran estructuras superpuestas y esas obras se van a hacer. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. La preocupación es enorme y también lo reflexionamos en ese momento. Nuestra preocupación en el AMBA es muy distinta de una enorme cantidad de localidades donde no está garantizada la potabilidad del agua. Aparte de las obras en general, digo, solo provincia de Buenos Aires, ya que estaba Catopoy recién citado, solo en provincia de Buenos Aires hay 1000 obras públicas paradas. En general, no solo de potabilización, 1000. Y en general es la protesta menos estentoria que la de Kicillof, obviamente, pero es la protesta de Martín Yarlora en Córdoba, es la protesta de Puyaro en Santa Fe, digamos, de todas las provincias. Y una de las cosas que están discutiendo con los gobernadores es obra pública, pero en realidad hasta ahora son promesas de obra pública. No hay acuerdo, de hecho. Por eso, información, es promesa. Últimas reuniones, no hay acuerdo. El gobierno le bajó el pulgar a lo que los gobernadores le están pidiendo en la discusión del presupuesto. Es al revés, exactamente. Vos votame el presupuesto y después yo te doy obras públicas. Y entonces ya lo que empieza es, como hay varios incumplimientos, y en política no cumplir palabras es algo serio, lo que empieza es la desconfianza de, esto ya lo hicimos varias veces y no me cumpliste. Incluso gobernadores adictos. ¿Qué vas a decir, Iri? No, que esta suerte de asfixia que genera el gobierno respecto de la obra pública, de obras de saneamiento en particular, de cloacas y demás, no solamente se instrumenta a través de la eliminación de Lenosa. También hemos hablado de cómo se desfinanció el Fondo de Integración Sociourbana, que afecta a los barrios populares principalmente, donde hay miles de obras paradas justamente de cloacas, por ejemplo, ¿no? Y de agua potable, y de desagües, entre otras tantísimas cosas. Y no quería dejar de mencionar una decisión que hace poco tomó la Corte Suprema, que a mí me llamó mucho la atención por el momento. La Corte Suprema, desde hace casi 2 décadas que intervenía
en una causa judicial donde decidió asumir una tarea que nadie asumía, que era el saneamiento del riachuelo, en una famosa causa que se conoció como Mendoza. La verdad que hay que decir que la Corte tuvo una función muy importante ahí. Fue la Corte, bueno, la Corte que se conformó con el gobierno de Néstor Kirchner, la que inició esa tarea, ¿no? Año 2006. Y hace unos pocos días la Corte Suprema decidió dejar de intervenir en la causa del riachuelo. Es decir, no va a estar más el control de la Corte Suprema en que se cumpla con ese plan de saneamiento que exigió. Y yo creo que esto es toda una señal de que evidentemente se sabe o se presume que esto no va a tener un buen destino, ¿no? Me parece. Muy bien. Último agregado respecto a lo que decía Martín del presupuesto. Vuelve a ser gran protagonista el tema universitario en la discusión. Eso es lo que se está trabando y lo que los gobernadores también le reclaman, esos fondos. Pero el gobierno dice, bueno, ¿dónde los saco? Corto más la obra pública. En esa está muy trabada la discusión. Veremos qué impacto tiene. Nos vamos a reencontrar mañana. Haremos un muy buen QR de viernes. Granoski, gracias por haber estado. Señor Cerolini y sus papeles y sus documentos. Irina Hauser y su computadora y sus datos. Quédense porque viene Babi Checopar para hacer Basta Babi aquí en A24 y nosotros nos vamos como llegamos con las voces del día. Pasen bien. Este gobierno necesita show. Necesita mucho show. Macri también lo necesitó y necesita... Este gobierno necesita show. Hoy también amaneció y bueno, el show debe continuar, entonces... Las jubilaciones. Le quitan la pensión de Néstor, la jubilación. En algún momento, digamos, al sacar el cepo, puede haber algún tipo de ajuste cambiario. La política actual, y creo que el gobierno está apostando fuerte y por ahora le viene saliendo, es que cuando se saque el cepo, el tipo de cambio va a converger al tipo de cambio oficial, que hoy está más o menos en 9.90. Victoria Villarroel llega... sigue a ser diputada gracias a Javier y después es vicepresidente gracias a Javier. Los votos no eran de ella, son de la gente, pero la gente lo votó a Javier. Matarse de risa con Mayans, llamarle jamoncito al presidente, faltar al Pacto de Mayo. Se están haciendo todo esto precisamente para eso, para no solamente condenarla, sino proscribirla, que no puede ser candidata, y además un mensaje ejemplificador para el resto de la dirigencia política argentina. Resolvió dar de baja la asignación de privilegio, popularmente conocida como jubilación de privilegio, que la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner venía percibiendo, tanto en la asignación personal como en la derivada por pensión del fallecido expresidente Néstor Kirchner. ¿Por qué no le preguntan al presidente de esta Cámara si Zulema Menem cobra o no cobra la pensión? Que independientemente de la valoración de si estuvo bien condenada o estuvo mal, con pruebas, sin pruebas, esto es un elemento de distracción que al gobierno le viene bárbaro en un momento donde la economía no está dando respiro, ¿no? Necesitamos formar líderes y evangelizarlos que lleven las ideas de la libertad a cada rincón del país y disputarle el campo de las ideas a la izquierda. La Corte va a ser quien tenga la última palabra. Yo no puedo emitir opiniones sobre un fallo que no nos ha llegado y así ese fallo lo hubiera visto, tampoco emitiría opiniones.